ya está, ¿no? Buenas tardes a todos y todas a esta nueva tertulia de los concursos fotográficos de la AME, en este caso del Fotoprimavera, ¿no? Del último concurso. Pues bueno, que como siempre nos ha dejado unas imágenes espectaculares. Una primavera que además empezó con mucha lluvia, que luego fue poquito a poco a menos, pero que desde luego, como siempre, ha dado juego. Nada, lo de siempre. Muchas gracias a los concursantes, a quienes estáis aquí, al soporte de la AME, hoy César Zancajo, y por supuesto a Fernando Bullón, el alma de todo esto, y que hoy pues, nos va a presentar unos casos que trataremos de ir desgranando, que seguro que, como siempre, es muy interesante. Fernando, todo tuyo para no perder más tiempo, que seguro que la cosa se acaba alargando. Adelante. Vale, pues gracias, Rubén, y gracias también a Alfonso y a todos los que estáis aquí para comentar las fotos y bueno, a ver si pasamos un buen rato. La verdad es que el concurso dio de sí. Como has dicho tú, la primavera ha sido muy interesante y mayo especialmente. Y la cantidad de fotos que se recibieron, bueno, fueron 167 y muchas muy buenas. Y bueno, pues ha sido muy difícil seleccionar las que vamos a comentar ahora. Ya vimos 20 en la gala, ahora vamos a ver algunas más, las que podrían resultar así más interesantes para comentar, para un poquito, como dices tú, a ver si dilucidamos un poquito algo sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, para no perder tiempo tampoco, vamos ya directamente a compartir y empezamos a ver si logramos pasar un buen rato aquí viendo buenas fotos. Y bueno, pues como siempre empezamos con el cartel, en este caso el cartel de la tertulia, ya con la foto ganadora, que es un lujo tenerla ahí, y un lujo de cartel, como siempre. Esa supercélula que cazó Benjamín Poré en la provincia de Álava. Y bueno, y antes de empezar propiamente, ya con lo que es la tertulia, recordar que el próximo miércoles tenemos otro evento a las 20 horas, o sea, exactamente igual que hoy, miércoles a las 20 horas. Estaremos aquí otra vez con Alfonso Puertas, que la verdad no sé qué estará preparando, pero seguro, bueno, ahí vemos un poquito en el cartel algunas de sus fotos, seguro que será muy interesante y muy didáctico, pues siendo él el que lo va a presentar. Así que espero que nos veamos el próximo miércoles aquí a la misma hora. Y nada, pues empezamos un poquito en esta tertulia comentando primero las fotos que ya vimos en la gala, que ya se comentaron algunas cosas. En este caso no estuvisteis ni tú, ni Rubén, ni tampoco Alfonso. Estaban Álvaro, Marisol, y bueno, salieron algunas cositas. Bueno, por ejemplo, de las fotos de la gala vamos a comentar al principio, luego ya veremos algunas otras fotos con fotometeoros, básicamente, o algunas fotos así singulares que hubo en el concurso. Entonces empezamos con esta, que no sé ya qué os sugiere comentar. Benjamín creo que no iba a poder estar. Me mandó más material, la verdad es que no he podido casi poner nada, pero bueno, si os surge ya comentar alguna cosa sobre esta monstruosidad, pues adelante. Bueno, empiezo yo porque alguien tiene que empezar. Gracias. Vale, a ver, a mí siempre me resultan muy llamativas las fotos de supercélulas, pues porque tengo muy poca experiencia en supercélulas. Entonces, pues me gusta mucho que aparezcan y me gusta mucho que los autores mismos puedan comentarlas, porque seguro que ellos tienen una apreciación mucho más directa del fenómeno. A mí me interesan especialmente las fotografías en las que se nota que es una supercélula, porque en ocasiones se ven muchas fotografías en las que el autor dice supercélula, ¿no? Y seguramente lo es, pero no se fotografía la parte de la nube que muestra las características de supercélula, ¿no? No es el caso, aquí sí que se ve claramente que es una supercélula. Yo interpreto, aquí pues me faltaría el comentario del autor, ¿no? Yo interpreto que esto debe ser la base del mesociclón. Entonces, pues bueno, yo interpreto que esas estructuras, esas estrías, esos anillos, es lo que, digamos, esas bandas que van penetrando en el mesociclón y generan esa estructura tan llamativa. Buenas tardes. Hola. Sí, bueno, claro, cuando yo lo interpreto de esa manera, sin haber estado allí, sin tener experiencia, es cuando preciso, digamos, que el autor o gente que haya aquí en la tertulia que tenga más experiencia,
Pues realmente, pues me comenté, sí, esa es la base del mesociclón, o no lo es, o es otra parte, o qué estructura es realmente la que estamos viendo. Esa es mi interpretación y en ese sentido aplaudo la fotografía en la que se muestra realmente estructura de supercélula, que se reconoce claramente lo que es. Bueno, no sé, si alguien tiene más algo que aportar o que contrastar o que añadir, yo lo agradecería porque realmente necesito formarme bien en un fenómeno pues, que no tengo yo muy visto en directo, ni mucho menos. En No mi sé si caso habrá... lo Sí. mismo, ¿no? Yo tampoco soy un gran experto en supercélulas. Una capturé una vez en el interior de Castellón, que iba por la carretera y tuve que parar el coche y todo, porque veía claramente, ¿no?, que tenía un aspecto de supercélula, pero no fui a cazar la supercélula, sino que casi me vine a cazar a mí, ¿no? No soy tan activo. No sé si Alberto, que lo veo por ahí, Alberto Lunas o Imanol Zaznavar, pueden aportar más cosas, más allá de lo que puedo decir, pues que es una imagen de una supercélula de libro, ¿no?, que llama la atención un poco, que todavía el campo está verde a finales de mayo en Vitoria, lo cual indica pues lo lluviosa que fue la primavera, aunque por allí no tanto por el norte como en otras zonas del centro y sur de la península. Y nada, no sé si habrá más fotos de supercélulas, pero como comentario que yo creo que ha sido habitual esta primavera, es que a mucha gente, incluso compañeros de AEMET, les ha sorprendido, más que a las supercélulas, es algo asociado a supercélulas, la cantidad de granizadas de granizo de gran tamaño que hemos tenido esta primavera. Y en zonas que no es muy habitual, como en la propia Madrid. Ya sabéis que lo que pasa en Madrid siempre se magnifica, pero es que hubo unos pedriscos en Leganés o en Alcorcón o por ahí de piedras de 4 o 5 centímetros, que es muy, muy poco habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues la supercélula representa un poquito lo que ha sido esta primavera, pero yo tampoco puedo aportar mucho más sobre la foto en concreto. Pongo también... Hola, ¿qué tal? Hola, Mira, por ahí Imanol. está Imanol, ¿qué tal, majo? Sí, mira, Te, a mí me te pongo gustaría también esta decir siempre... foto. Sí, te pongo esta foto Ah, también que me mandó él y Benjamín. Así tienen las dos para sí, comentar. ahí se ve muy bien. Nada, yo quería Sí. añadir que de las fotos de Benjamín, a mí me gustan mucho siempre porque tiene un poco en cuenta el paisaje, ¿no? Entonces lo integra muy bien en la fotografía y, por ejemplo, en esta, bueno, en la anterior, en la ganadora, las torretas de alta tensión que se ven en el fondo sirven para darle un poco de escala a la fotografía, ¿no? Porque muchas veces igual tenemos un campo y no apreciamos realmente la magnitud de la nube, del rayo o lo que sea, y en este caso sí. Y ese campo con esas pequeñas torretas al fondo le dan una escala a la foto que le hace más, muy interesante. Y es un fotón. O sea, cuando lo vi dije, uff, telita. Entonces, Imanol, tú que eres experto y profesional, Mm. seguramente esas torretas no están ahí por casualidad, ¿no? Las buscó un poco. Exactamente. Muy bien. Eso es. A ver, lo idóneo, siempre buscamos los molinos, ¿sabes? Sí, Los claro. molinos eólicos es perfecto, pero si no hay, pues las torretas esas le quedan muy bien integradas en la foto. Vamos, yo las hubiera sacado también, no las hubiera quitado ni nada por el estilo. Muy bien. Bueno, ahí está un poco el comentario también de Benjamín sobre esta segunda foto. Dice un rayo entrando justo delante de la corriente delantera. Tormenta procedente de Burgos, que entró en rotación a pasar por Miranda de Ebro y que habla aquí de Vitoria-Gasteiz, de ahí también el nombre de la foto, que es una meseta donde azotan fuertes tormentas cada año y donde la energía disponible suele ser impresionante. Mira, la verdad es que no llegan muchas fotos de Álava, pero parece una provincia muy interesante. También había otra foto de la misma tormenta, de hecho, si las ponemos juntas, está que mandó Benjamín, y la otra son el mismo cuadro exactamente de Jaime Domenech, que no sé si estará por ahí, si querrá comentar algo, porque realmente las fotos son bastante parecidas, ¿no? Se nota que están hechas casi al mismo tiempo. No sé si está por ahí o... El día de la gala estaba. Parece que no está. Y es de la misma zona. Bueno, sí, claro, es la misma zona, pero fíjate los colores. Sí. La Como edición, ¿no? cada uno lo ha tratado de una manera totalmente Sí, diferente, ¿no? sí. Luego la de Benjamín parece más, bueno, iba a decir con más zoom, pero tampoco tan claro. No, no mucho. Quizás al revés, incluso. O es verdad. Es que no sé. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más o seguimos ya. Bueno, aquí he puesto
Bueno, a ver. primero está... ¿Di? No, nada. Había Vale. visto esta de Marqueta y es que este tipo de fotos me encantan. Sí, pues bueno, es que como es del 30 de mayo, puse también esta, que quedó 18ª, pero también es de la misma fecha, para señalar un poco que había mucha convección ese día, y la verdad es que la foto esta de Miguel, que estará por ahí, me dijo que iba a estar, es realmente impactante, muy de libro también. Hola, buenas Esto- noches. Buenas, Miguel. ¿Qué tal? Bien, volviendo por aquí hoy que tenía la posibilidad de reunirme con vosotros, digo, bueno, voy a aprovechar a ver. Pues nada, impresionante la foto. Aquí está hecha desde dónde, desde el grado, sí, Esta está hecha desde un tozal que hay en el Grado, se llama el Tozal Gordo, que estará a una altura de unos 700 metros o por ahí, y está hecha en dirección desde el Somontano, digamos, que pertenece el Grado al Somontano, hacia el Sobrarbe, hacia el Pirineo. Digamos que ahí, a la derecha del cúmulo, quedaría un poquito más a la derecha, que no sale en el encuadre, quedaría el Turbón, ¿vale? Y luego a la izquierda, pues estaría Cotiella y por ahí, pero que no llegó a salir ya ahí, no llegó. Y eso fue en agosto, que tuvimos, entre el calor que hacía y el frío que debía hacer por arriba, teníamos reacción de cúmulos ahí que, vamos, eso era como cuando ves una olla de palomitas ahí, algo impresionante, sobre todo en tipo columna y en tipo de esto, era espectacular. Lo que pasa que, claro, es lo que comentabais al principio también, ¿no? Que a veces buscas también que la nube tenga esa forma característica, que la defina claramente y encima que sea espectacular, ¿no? Y es lo que pasa, que no siempre se consigue, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna que dices, bueno, puedes poner alguna o tiene alguna forma particular, curiosa, ¿no? Pero eso es un montón de cúmulos, pero claro, los demás pues, no llegaban a tener una forma así como para ser, vamos, para ganar un concurso, para que me entendáis. Eran así como curiosas, bonitas de ver, como nubes de algodón. Cogí muchas de primer plano de cerca, con el teleobjetivo y tal, pero vamos, esta me pareció que era más representativa de todo el reportaje que había estado ahí, después de estar chupando a pleno sol el calor y viendo cómo evolucionan y cómo se van desarrollando, que la verdad son espectaculares. Sí, a mí me resulta especialmente llamativa en esta fotografía, Miguel, la iluminación, ¿no? El momento de luz en el que... Era última hora, sí, hora. Aún tengo alguna claro. otra que no llegué a subir a esto porque era muy similar, con aún las luces más acentuadas, ¿sabes? Más. Ajá. Entonces tiene como una luz puntual, y creo que esa luz también, aparte de que le da así un poco de interés, a veces también acentúa también los relieves, ¿no? Porque si tenemos muy uniforme en todos los lados, a veces no se llega a apreciar bien los relieves, ¿no? Las formas y todo lo demás. Entonces sí, la iluminación es preciosa. Tarde, la iluminación le pega presión. Claro. Es eso lo que hace más singular el fenómeno, ¿no? El paisaje está en sombra ya, el sol se debe ya haber puesto seguramente, pero ilumina todavía las zonas altas de la montaña claramente y destaca de manera mayúscula el fenómeno convectivo que se quiere fotografiar. Me resulta pues muy interesante ese momento de luz. Sí. Hay otras veces que las he fotografiado al mediodía, porque al mediodía es cuando más evolucionáis, el calor es más intenso y si hay capas frías por arriba, pues claro, esto reacciona más rápido y tal. Entonces con el polarizador también llegó a veces que se ven muy marcadas con un cielo azul intenso, eso siempre y cuando no tengamos nubes por ahí que a veces no las tapan y ya pierde la definición y es lo que más rabia te da, ¿no? Pero eso sobre todo o a última hora o al mediodía también me gusta, siempre y cuando hablamos ya con temperaturas de 38, 39 y 40 grados. Que el estar ahí de plantón esperando a ver si la nube se pone en alguna posición o da alguna forma interesante, hay que sudar la gota. Es duro, sí, por supuesto. Yo tengo que estar siempre teniendo localizadas las carrascas, las encinas, porque la sombra de una esquina y por ahí, pues bueno, se puede ir llevando de otra manera, ¿no? Como hacen las ovejas, está claro. No, lo mismo. Es que el calor, 40 grados ahí a palo seco, hay que vivirlo, ¿eh? Ya hablamos de 40 grados en mayo ya, como porque además esos días hizo muchísimo calor ya, en esas fechas. En el coche, en el termómetro del coche me marcaba 38, 39, claro, a la sombra, eso a la sombra de una carrasca. Sí, pero hubo en Zaragoza, en la propia Zaragoza, 38 grados o 37 y pico, que fue el récord de mayo.
de toda la serie histórica, no sé, el 30 o el 31. O sea, un calor de pleno verano, con lo cual, mucho mérito, Miguel, ahí aguantando. Además, en Zaragoza lo que tiene también, bueno, por lo menos para mí es el cierzo. Sí. Entonces da igual que te pongas a la sombra, porque te asas igual al sol que a la sombra. Es como cuando pones el turbo en el horno. Te haces por arriba, por abajo, por todos los lados. Entonces, cuando corre aire allí en Zaragoza, que hace mucho calor y encima el aire caliente, ¡guau! Eso también es... Ese es el bochorno o el fagüeño, ¿no? Esos dos vientos cálidos en Zaragoza, que son los que... Estaba una vez el meteorólogo que tenemos en Zaragoza, Eduardo Lolumo, que alguna vez en alguna charla lo había comentado que había hecho un viaje a Egipto, ¿no? Que decían, bueno, Egipto hace mucha calor y tal. Y claro, decía, hombre, pues sí, hace calor, ¿no? Pero dice, pero más o menos como en Zaragoza, un poquito más que en Zaragoza, ¿no? Y claro, se reían, ¿no? Era curioso que le damos mucha fama a las temperaturas según qué países y tal, y resulta que en el nuestro a veces hay algunos sitios, y además ahora con esto del cambio climático, que se están alcanzando unas temperaturas que, vamos, antes no eran, no se habían visto o no es lo normal. Pero eso, todas estas temperaturas altas, cuando tenemos capas frías por arriba, pues bueno, aquí por lo menos da pie a unos cúmulos y unas evoluciones algo tremendo. Y sobre todo mucho tipo columna, es lo que veo yo. Yo a la tele llamaba chupinazos. Subí alguna otra a la web y tal, y se ven los cúmulos normales y de golpe y porrazo hay uno que pega como un chupinado, como si fuera la estela de un cohete, no lo sé. No sé por qué tiene ese fenómeno, por qué reaccionan así, ¿no? Pero es muy curioso de ver. Pues ahí he puesto la foto porque, bueno, es del 30 de mayo y, bueno, se juntaron estas fotos, esta de Miguel desde Huesca, estas dos que son de la misma tormenta en Álava y también había otra más de Álava, de Nagore, de esos Mammatus. Entonces, bueno, fue un día realmente con mucha actividad ese día. También puse aquí pues, los rayos, por donde estuvieron más o menos repartidos, y también aquí se ve la convección que había por diversos puntos de la península, ¿no? Incluso puse una pequeña animación aquí para que se vea un poquito cómo evolucionó el día y ahí se verá formarse la tormenta de Álava y la de Miguel también ahí en Huesca. Y bueno, eso, un día explosivo realmente, ¿no? Muchísimo calor, por lo que estáis comentando, que bueno, disparó de esa manera, ¿no? Aquí también se ve por el interior de la Comunidad Valenciana también, por el sureste, bueno, por todas partes casi, ¿no? Aquí se ve ya un poco la de Miguel, aquí al final, tenía que ser por aquí, un poquito antes creo. Sí, sí. Por aquí más o menos. Aquí tenías que estar tú, posiblemente, Miguel. Sí, sí, sí. Esto es ir fotografiando. En dirección al Pirineo. Sí. Muy curioso también en esta imagen que aquí esto parece como nubes bajas en el Cantábrico, aquí atrapadas por el relieve. O sea, el contraste también entre ese Cantábrico cubierto de nubes bajas, pues está con lloviznas, y luego en el interior esas tormentas que incluso pasaban por encima hasta proyectaban las sombras, las nubes convectivas sobre las nubes bajas. Tenía que ser. Bueno, no sé si queréis comentar algo más o pasamos ya a la siguiente foto. Bueno, esta, qué bueno. Que quedó segunda, la supercélula aislada sobre Zaragoza, de Carlos Calvo, que casi se estrenaba en el concurso, había participado una vez también en una tormenta, una supercélula, creo que era en Teruel también. Y bueno, pues nos sorprendió un poco con esta fotografía, no solamente la nube, sino la fotografía en sí, todo el encuadre con el río Ebro, la basílica, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si queréis comentar algo, o el propio Carlos, que creo que lo he visto por ahí, me mandó unas fotos también. Sí que está Carlos por ahí, sí. Aquí me mandó unas fotos que las he ordenado más o menos como para que se vea la evolución. Se ve aquí cómo se va ensanchando aquí la parte superior, cómo se proyecta la sombra, se va haciendo más grande y al final ya incluso la iluminación que recibe ya en el último momento. Y bueno, hablaba de supercélula aislada, también he puesto aquí una imagen de satélite en que se ve como efectivamente está muy aislada aquí en esta zona y también ponía él inesperada. Pues Carlos, si estás por ahí, ¿quieres comentar algo o quien quiera comentar algo de esta magnífica foto que va a ser además la portada de la revista de la AME? Hola a todos. Yo recuerdo bien, yo estoy por aquí, yo recuerdo bien esa foto en un grupo que tenemos de WhatsApp. No sé si se me escucha, la verdad, porque antes creo que estaba hablando y tenía el micrófono capado, no sé si se me escucha. Ahora sí, sí. Pues yo recuerdo bien esa foto cuando la pasó en vivo en un grupo de WhatsApp donde estamos gran parte de este país que nos dedicamos, que nos encanta esto. Y fue un momentazo porque además la cogieron desde el lado bueno y desde el lado malo.
Carlos la cogió desde lo de Zaragoza, a espaldas del sol, pero pilló toda la explosión convectiva alucinante y otros compañeros la pillaron desde más hacia la izquierda y fue un momentazo. Se le formó delante, fue danzando, fue girando y fue colosal y así es la foto. Y luego si tiene el encuadre del Ebro y de la Pilarica, pues ya ves. Hola a todos. ¿Sí? Si queréis os cuento un poco la historia de esta. Sí, Carlos, adelante. Buena, Carlos. Era totalmente inesperada porque estaba en casa, me salió un poco empezaron a llegar fotos, salí a la terraza y vi un cumulonimbo que había explotado y como vivo cerca del puente de piedra me acerqué y me encontré con esta estampa. Porque ese día el ambiente no era totalmente favorable para supercélulas en un principio y se disparó justo a los pies del Moncayo o en el Moncayo, salió al valle y tiró valle abajo. Oye, la hora perfecta, ¿eh? Sí, totalmente. Llegó al valle, se metió en los campos de Castejón, donde está el campo de maniobras de los militares, y después siguió su ciclo de vida hasta pasar los montes de Alcubierre, la sierra de Alcubierre. Y bueno, las fotos lo dicen todo, es precioso, sobre todo con el pilar de fondo. ¿Dejó granizo y tal? ¿Tienes algún dato? Pues no tenemos constancia porque como se metió en el campo de maniobras, allí si ocurre algo no nos enteramos. Si hubiera cruzado, por ejemplo, alguna población, lo más seguro es que hubiera dejado algo de granizo. Y con lo que habéis dicho, Rubén, hace un rato sobre el granizo de este año, desde Supercélulas tenemos contabilizado ya 13 casos de eventos de granizo superior o igual a 5 centímetros. Y si ponemos la fecha del 15 de junio, la media anual son 10 eventos y el mismo 15 de junio ya habíamos alcanzado los 10 eventos para este año. Cuando la media para un junio son un máximo de 1,9 eventos. O sea, uno o dos para mediados de junio y multiplicado por 5, ¿no? Digamos, o más. No, ha sido muy inusual, ¿eh? Ya te digo, no solo porque fuera en zonas en las que no es para nada frecuente, como la zona centro, ¿no? Porque al final, pues no es tan fácil, ¿no? Que haya esos ingredientes como puede haber más en el nordeste. Y yo creo que os leía a vosotros también, cuando llevabais 9, o sea, cuando yo creo que publicasteis un tuit, ¿no? Hablando precisamente cuando llegamos a los 9, efectivamente. Publicamos un tuit. Sí, pues lo vi, pero además con compañeros de AEMET lo comentábamos también, ¿no? En la cafetería, que realmente no era para nada habitual, ¿no? Y que además el calor, pues que, ¿no? Junio que ha sido pues insólito, porque es que ha sido más cálido que incluso que meses de julio y agosto que son normales de temperatura o incluso un poquito cálidos. Pues eso, ese ingrediente extra del agua del mar, tan caliente, tanto en el Cantábrico Oriental como en el Mediterráneo Occidental, seguro que ha tenido mucho que ver, pues eso, ¿no? En que estos fenómenos hayan sido mucho más frecuentes que otros años. Y por cierto, enhorabuena por el seguimiento que hacéis en Supercélulas también. Gracias. El calentamiento del Mediterráneo, visto el trabajo que publicamos en 2023 de la granizada de Girona, tiene un papel muy importante, porque ahí vimos que el papel de la ola de calor marina prácticamente favoreció enormemente el granizo de 12 centímetros. Por lo tanto, en estos casos de junio habría que hacer un estudio, eso está claro. Hay que analizarlo, ¿no? Pero seguramente coincide, ¿no? Seguramente coincide esté favorecido. Seguro, ¿no? Porque, bueno, hay que verlo científicamente, pero desde luego los ingredientes estaban ahí, ¿verdad? Y ha coincidido pues con esa mayor frecuencia. Sí. Y ya veremos este viernes, bueno, este fin de semana, a ver qué pasa. Bueno, sí, eso, cuidado, ¿no? Entre viernes y sábado va a estar ahí otra vez
pues eso, es posible, ¿no? Que haya alguna otra granizada de pedrisco muy grande. Sí, a ver dónde toca. Entre otras cosas. Sí, a ver qué pasa. Buenas, también esta primavera ha favorecido toda la, ¿cómo decirlo? Toda la explosión convectiva que hemos tenido durante el mes de junio, toda la primavera húmeda que hemos tenido en el centro, bueno, a nivel general, a nivel de la península, seguramente haya favorecido todas las tormentas que hemos tenido por casi todas las tardes de junio. Sí, porque había días que teníamos la dorsal encima, prácticamente sin ningún forzamiento a nivel sinóptico, a nivel de gran escala, y en cualquier momento se te formaba algo. Saltaban, sí, es que ha sido muy, muy frecuente, es que ha habido casi todas las tardes tormentas, a pesar de esa sobre dorsal. todo en el centro. Sí. Vale, ¿ibas a decir algo, Alberto? Sí, nada. Bueno, yo quería comentar una cosa sobre esta foto de la supercélula de Zaragoza, y es que, bueno, estamos acostumbrados a ver supercélulas en entornos en el campo y demás, y esto, lo realmente llamativo también, aparte de la supercélula, es que está dentro de un entorno urbano, o la fotografía está realizada dentro de un entorno lo que es urbano, y más aún con la Catedral de Zaragoza, cosa que es diferente también, aparte de la supercélula, es una cosa también que lo hace muy especial, con el río Ebro, había dicho catedral, basílica, perdón, ¿no? Pero bueno, para mí es preciosa la foto también por el encuadre y porque está en Zaragoza prácticamente. Sí, el encuadre le pega un plus a la foto. La foto de por sí en cualquier campo sembrado sería espectacular, pero ese plus extra que le da, como dice la zona urbana, la profundidad de campo del Ebro, o sea, tiene un plus muy grande por el entorno de la foto. Sí, es un plus diferente y que es difícil de conseguir porque no es habitual. Al final la supercélula es en donde pille. Y además también yo añadiría, que me parece muy buen apunte, el entorno urbano que se ha comentado. Yo añado también el encuadre en el que la supercélula no está en el centro de la fotografía, sino que ocupa la mitad y la otra mitad es precisamente el templo, ¿no? Es decir, está muy bien compensado ese encuadre, no buscando únicamente como protagonista la supercélula, sino dándole mucho protagonismo al templo, ¿no? Que lo compensa muy bien. Entonces la foto tiene como dos partes, dos mitades, derecha e izquierda, pero que quedan extraordinariamente bien compensadas, y eso creo yo que aporta muchísima más belleza al simple fenómeno meteorológico, no tan simple, ¿no? Pero al fenómeno meteorológico que se quiere fotografiar. Eso me parece interesantísimo y magnífico en esta fotografía. Sí, aún así, bajo mi opinión, si la supercélula hubiese estado un pelín más a la izquierda, porque se seguiría viendo lo que es la basílica, pero se vería también como más supercélula. O sea, bueno, creo que hay alguna foto también parecida así que abarca más supercélula, pero fíjate, o sea pero está muy lograda, muy lograda. Sí, pero quizás se haya buscado, digamos, la parte más dramática de la supercélula, porque también, sí. La parte más derecha es mucho más suave y quizás no aportaría tanto dramatismo a la fotografía, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien trabajada la edición, muy bien escogida la composición, y evidentemente una supercélula en el entorno urbano es muy novedosa para nuestros ojos, que vemos tantas fotografías de supercélula en entornos naturales, ¿no? En campos. Claro. Entonces, eso le aporta muchísimo atractivo. Bueno, pues la edición se hizo como se pudo, porque la foto es de móvil. Ya que la cámara me la dejé en Madrid ese fin de semana. Más mérito tiene. Mucho más mérito, claro. Bueno, Carlos, enhorabuena y gracias por participar y por poner esa foto en el concurso. Vamos a seguir porque quedan muchísimas fotos. La tercera clasificada, que fue esta otra supercélula también, desde Zuera, Zaragoza, de Benjamín también, me mandó más fotos. Bueno, la foto ya veis, otro fotón. Y me mandó estas. Aquí está esta, que es bastante parecida. Bueno, más o menos. No, esta de aquí a la derecha, es la misma, creo. Sí. Y aquí hay otras tres más. En esta comenta él algo: vista panorámica, que resalta la extensión de la tormenta, que se volvió lineal a medida que se acercaba a Zuera. La foto de arriba se tomó poco después,
durante la reestructuración de la línea Leciñena. Y pone que se originó alrededor del Moncayo y comenzó a girar al sur de Magallón antes de extenderse más allá del río Ebro. Bueno, pues otra supercélula de Benjamín, tercera clasificada, que fue la primera clasificada en la votación popular, por cierto. O sea, ganó en la votación popular, ganó esta foto y en la oficial ganó la otra. O sea que ahí estaban. Aquí quedó tercera. Y bueno, no sé si queréis comentar algo. Aquí puse también imagen de satélite. No sé si puse, no puse la animación. También parecido un poco a la otra ocasión, pero en este caso no está en Álava, sino más al este. También por el sureste, Josemi, ahora hablaremos. Y bueno, no sé si queréis comentar algo de la foto, de la supercélula. Benja tiene una cosa que hace que por lo menos que a mí me gusta mucho, que es que sabe sacarle mucho la parte dramática a la foto. Y entonces este tipo de tormentas, Alberto me lo podrá decir también, suelen cuando se convierten en supercélulas, son tormentas de entidad o adquieren severidad o mucha organización, algunos de estos parámetros o todos, la colorimetría del cielo llama mucho la atención y él consigue resaltarlo mucho. Entonces tiene esos tonos como verde, esmeralda, esos tonos como son un poco antinaturales, que al ojo humano se contemplan bien, pero que luego cuesta mucho trabajo sacar con la cámara. Y él consigue realzarlos mucho. Entonces le da un punto dramático a la foto muy, muy, muy potente. El nombre también muy adecuado, ¿no? La frontera. Está clarísimo. Bueno, pues... A mí me parece un fotón, pero la que más me gusta es... pasa la siguiente, Fer. La que está el caminito, haciendo de punto de fuga justo hacia la supercélula, los molinos y toda la estructura. Esa a mí me parece impresionante, la verdad. Esa no sé si sería quizá la de Soria, la que cogieron en Soria, que también la cogió Benja. Sí, igual es otra entonces. Puede ser, es que en Soria cogieron tanto Quirantes como Benja, cogieron la de Soria, que fue un auténtico monstruo. Y se me parece mucho la de Soria, pero no soy yo el que tiene que asegurarlo por si me equivoco, pero se parece mucho a la de Quirantes. Sí, pues no sé, pero esa foto la verdad que me parece una locura. Porque al final eso es en Pedrola, eso es en Zaragoza. En Zaragoza, pues esa foto tiene una profundidad, sí, como en dice Soria, Imanol, en Soria había pequeñas sierras. Vale, pues la profundidad que tiene es brutal. Exacto, y los molinos, el color, como decías también antes, está muy, muy bien tratado, sin exagerar y demás. Y la verdad que está muy, muy, muy bonita. Yo, para mi gusto, como dices, las dos de abajo son soberbias, sobre todo esa, la de la derecha de abajo, esa soberbia. Le falta un poquito cogerla arriba, la estructura que ha metido mucho camino, pero bendito sea sacar una foto así y luego tenés que limar con que si te ha faltado aire arriba o abajo, pero vamos, la foto es soberbia. Bueno, pues como comentaba, mucha convección también ese día y de hecho, pues Josemi, que está por ahí, que está hablando por aquí ahora, sacaba también estas tres fotos, que también las puso en el concurso, en este caso más abajo, desde la provincia de Murcia y bueno, El mismo día, pues... el 10 de mayo, exactamente. Sí, por eso lo he puesto, porque son el 10 de mayo, este día, él estaba por Zaragoza, tú estabas por Murcia. Y estas tres fotos, estas dos las tuvimos en la gala también, que quedó esta quinta, esta también quedó, creo que décima por ahí. Y esta que no entró al jurado porque entran tres por cada participante, entonces ya habían entrado tres tuyas y esta se quedó fuera, pero que bien podría haber estado, desde luego, porque es impresionante también. Sí, entonces, bueno, de las a mí me tiene loco. Yo creo que es de las supercélulas, de las tormentas más bonitas que he cogido nunca, tanto en vídeo como vivirla, como luego a nivel fotográfico por la iluminación que le pegaba por detrás del sol. Porque claro, es como la foto que has puesto antes de Carlos. Lo que tiene la graciosa de la supercélula es que te puedes encontrar una parte del cielo que está completamente limpia y encontrarte luego la supercélula que domina. Entonces, claro, detrás de la supercélula el cielo ya estaba claro y entonces el sol le podía entrar perfectamente. Entonces llovía fuego. Ese día fue increíble. Ese día hubo un montón, pero un montón de tormentas con características de supercélula o con confirmación final. Yo me acuerdo que hubo primeramente una que se desplazó a Jumilla, que dejó una granizada brutal, que sería sobre las 3 de la tarde. Yo no quiero equivocarme con el horario, pero por decir. Y después de esa se formaron al menos otras 3 tormentas que arrasaron ese día su Jumilla. Y esa de rayos se corresponde con una de esas tormentas que se desviaban
que se iban hacia Jumilla, dejando pedregada sobre pedregada. Esa fue una tormenta de base alta, no llegó a coger una estructura muy manifiesta, pero dejó lo que es un desplome de precipitación de aubas que fue brutal. Y luego el festival fue que cuando las otras dos, la de la gasolinera, la que sale arriba, esa fue una posterior que ya no se desviaron tanto hacia Jumilla, fueron cada vez bajando un poco más, hasta la del atardecer, que esa bajó para Murcia. O sea, las dos últimas de esa tarde fueron en ese orden, la de la gasolinera, y luego la última de todas, que fue la que cogió el desvío más grande y quizá la más grande de todas las supercélulas que se formaron, que es la del atardecer, que llegó hasta Murcia capital y creo, si no me equivoco, que hasta se desvió ya de noche hacia Alicante. Sí. Bueno, aquí me mandaste los vídeos, al final no me da tiempo ponerlos, he puesto aquí el enlace. En el chat ha puesto César, que os he mandado, los enlaces a los vídeos que me mandaste, que son uno de esta tormenta, el otro, bueno, luego lo vamos a ver. Luego los pongo de todas maneras otra vez. Y ahí en el chat está, ¿vale? El de esa tormenta, a mí particularmente, José, me gustó muchísimo. O sea, que lo recomiendo. Claro, y una de las fotos que te pasé además es para ver la diferencia que hay, porque ahí está el núcleo del nudo, digamos, de la supercélula. Pero me llama mucho la atención porque una de las fotos que te pasé, en el que creo que en Venta del Olivo, que se ve cuando explota la estructura a lo lejos, en la distancia, que hubiera sido lo esperable, que entrara con esa forma, digamos, la supercélula, y no fue así, se quedó como anclada, soltó como que es la estructura y se quedó lo que es rezagado, lo que es el núcleo principal del granizo, que es esa foto. Y yo tuve la suerte de que a mí, o la desgracia, porque me hubiera gustado vivirlo, el coche lo tenía protegido debajo de una chapa, que por eso me metí, por eso no me alejé mucho de la gasolinera. Y a mí el reventón me pasó nada más que de costado. Se pasó justo a mi norte, yo creo que no llegaría ni a 2 kilómetros, dirección Jumilla. Y de hecho hay gente que quería venir de allí para intentar cogerla y no pudo, porque la granizada que se encontró por el camino se lo impidió. O sea, esa catarata que se ve cayendo de la tormenta, eso fue brutal. Me imaginaba que la gasolinera ahí no estaba por casualidad, que te hayas puesto ahí adrede por si acaso. Por si acaso. No me moví en una hora del entorno, por si acaso. Y del 10 de mayo, que es la foto de Benjamín y las de Josemi, también hubo después otras de tres autores diferentes, y que nos fijamos en la imagen satélite como más desplazado al este. Concretamente, esta Andrés Fornés, que además el propio comentario decía que era una tormenta que había venido del interior, de la provincia de Albacete, por ahí, que había llegado allí a la zona de Denia, había salido al mar. Esta, en la provincia de Lleida, lo mismo, parece que ya de noche, Carlos Castillejo ahí sacando rayos por la provincia de Lleida, y esta incluso más aún al este, en Mallorca, David Esteban, que también estas tres no quedaron en la gala, pero bastante cerca también, tres fotos espectaculares. Pero bueno, es que esta edición del concurso, la verdad, ha habido muchas fotos muy buenas que han quedado fuera de la gala. También por eso un poco la tertulia, ¿no? Para mostrarlas, porque vale la pena. No sé si queréis comentar algo, seguimos. A ver, ahora la cuarta clasificada, que fue esta de David Mancebo, que no sé si está por ahí, de ese viaje que se pegaron a Texas, Estados Unidos. Y bueno, parece que no tuvieron mucha suerte, por lo menos para lo que ellos hubieran querido. Pero bueno, algo pillaron porque aquí lo tenemos. Y también me mandó más fotos. Bueno, no, las había subido a Fotometeo, las he puesto aquí. Entonces no sé si está por ahí David, si está Roberto, si queréis comentar algo de estas fotos y de vuestras peripecias norteamericanas. Sí, buenas tardes, soy Roberto. Se te oye muy bajito. Me acerco aquí al micrófono. ¿Mejor? Uf. Se oye muy flojo. Sí, parece que sí, se oye lejos. Se oye como si estuvieras en Texas. Sí, sí. No sé, ¿eres Roberto? Esa foto está muy chula. Esa foto con el avance del frente de racha, de la estructura de tormenta, inclinando el primer plano del molino eólico, esa foto está muy chula. Esta foto es muy buena. De hecho, quedó cuarta. Y es que, bueno, ahí estuvieron en un pañuelo todas, ¿eh? La tuya también, que quedó quinta. Pues, a ver, yo creo que era Roberto que estaba hablando, pero... Escucha muy flojo, yo creo que es que le falta darle voz, se escucha como muy lejano, ¿eh? Roberto, tienes el micrófono apagado ahora mismo, ¿eh? A lo mejor le pasa eso, a mí me ha pasado antes. Esa que se ve en la explosión convectiva con el camión delante, que no sé si será un camión de estos que llevan los dobles, allí en Estados Unidos también es soberbia, con la iluminación en la parte superior de esa convección que parece que se ve que es profunda.
O sea, se metieron en un buen viaje. No tuvieron la suerte que querían, pero se metieron en una buena experiencia. Les servirá también para futuros viajes allí. Seguro, seguro. A ellos y a los que vayan después les va a servir. Bueno, aquí vemos a David en plena actividad, en pleno trabajo. Y aquí dice que están refugiados bajo una gasolinera también. Creo que ponía en el comentario Roberto. Bueno, pues parece que no hay suerte. Cajes del directo. Bueno, Roberto, si luego consigues hablar, volvemos para atrás y las ponemos otra vez. Vale, pues seguimos entonces. Nos vamos con, ya la quinta la hemos visto. Vamos con la séptima, que fue esta foto tuya, José Miguel, que comentabas en el comentario de Fotometeo que había generado el incendio esa tormenta. Lo comentamos en la gala, que ahí se veía el incendio justamente. Ahí, justamente ahí. Sí. Y comentábamos también, por cierto, Rubén, estás por ahí, supongo, que te veo muy callado ahora, que esto parece un poco el llano de Ucanca en Tenerife. Eso estaba pensando ahora mismo. Es que vamos, Sí, no, es que lo estoy viendo ahora, digo, es que es el llano de Ucanca. Sí. Eso es en la parte del desierto, ¿no? De aquí de Almería. Ya si tienes la suerte que la tormenta se da en tu territorio, nunca mejor dicho, te conocen miradores para llegar más pronto y más rápido, ¿no? Y esa es la parte del desierto subiendo hacia la Sierra de los Filabres de Jerga. Un poquito antes de llegar a Taberna. Entonces, claro, el tiro de cámara que puedes tener ahí es fabuloso. Y sobre todo si el relámpago o el rayo pega con la bastante iluminación. Si vas a Tenerife alguna vez, vete a buscar el llano de Ucanca y verás que es clavado a esto. Además que parece esto volcánico incluso. Tengo pendiente. Ahí, por ejemplo, esa zona de sombra, porque si sacara una foto de día y la viera ahí, os encantaría, porque esa zona de oscuridad que hay ahí, que no la quise resaltar demasiado para que no pareciera antinatural, ahí realmente hay como un, lo diré, hay como un cortado, como una pequeña garganta, ¿no? Ahí baja la montaña y de forma abrupta y hay una pequeña rambla, ¿no? Que ahí hace una estrechez, hace una serie de meandros. Entonces realmente tiene una distorsión de distancia, porque el fondo donde se ve iluminado, todo eso no es un llano, realmente es una hondonada. Y la verdad que esa foto y esa noche fue un regalo increíble, porque yo venía de hacer 700 kilómetros aproximadamente, 650 kilómetros, porque venía de coger las supercélulas que hubo en la provincia de Albacete. De hecho, una de ellas que se quedó fuera del concurso, que fue de las supercélulas más bonitas que cogió, que la cogí en Tubarra. Entonces eso fue volver, agotado, cansado, reponer fuerzas y de repente salir a pasear, ver que hay resplandores por el mar, mirar el radar, no creértelo, y salir a hacer la apuesta personal y decir, pues, me pilla al lado de casa. Y regaló una de las sesiones de fotos de rayos más bonitas y más fructíferas que he hecho en la última fecha. Fue una pasada, es que cayeron encima. Esto aquí hay una ciudad, ¿no? Esto es iluminación de una Eso, ciudad. lo que se ve al fondo es la ciudad de Almería. Y vale, a la izquierda, que se ve muy poco en el plano, eso es una redonda, que me salgo en un camino de tierra que hay, una vía de servicio. A la izquierda se ve lo que es parte de Sierra La Milla, que la gente confunde mucho esa estructura con un volcán, que ese es un pico muy famoso de aquí, en Sierra La Milla. Y al fondo del todo lo que se ve es la Sierra de Gádor, y el conato de incendio ya ha provocado que te pase uno de los rayos que lo habían provocado. Sí, exactamente. aquí está, que se ve que cae, aquí lo he puesto como justo cae el rayo, se ve donde luego estuvo el incendio, o sea que parece bastante claro, ¿no? De hecho, creo que cogí los 3 rayos que lo provocaron. Lo que pasa es que este es la segunda foto, porque el primero tenía toda la... Yo no veía que la tormenta tuviera techo y tuviera desarrollo como para dejar rayos a tierra, ¿no? Entonces la exposición de la cámara la tenía muy favorecida para coger iluminación distante, intranube o relámpagos. Y de repente soltó un rayo tierra que me quemó la foto, no lo pude recuperar, y entonces ya cambié la exposición, cambié el encuadre y cayó este segundo. O sea, fue minutos después, fueron seguidos. Y fue isofacto. O sea, entre la foto de rayo y la otra foto que estás viendo, no habría más de 5 o 10 minutos. Los 3 impactos en el mismo sitio, más o menos. Prácticamente estos 2, y luego tengo otro tercer impacto que me alegro de haber cambiado de sitio y de que no provocaron un incendio. Porque prácticamente el otro rayo lo cogí ya desde el pueblo, cuando retrocedí, porque me empezó a llover bastante, y cayó prácticamente donde estaba. O sea, donde está cogida la segunda foto sería prácticamente ahí donde cayó ese tercer rayo. Y yo creo que no provocó un incendio por eso, porque en ese tramo final traía algo de agua. Y entonces, gracias a Dios, no provocó más conato, aunque el incendio de la Sierra de Gádor fue colosal, es de los incendios más graves que hemos tenido aquí en mucho tiempo, ardió entera.
Bueno, pues la foto esta también es espectacular, ¿eh? No la pusiste en el concurso, pero podría haber estado perfectamente. Habría quedado muy bien, seguro. Nada, aquí está también el enlace. Y aquí puse los 3 enlaces a los vídeos. Quien están en el chat, justamente la tormenta, la que quedó quinta, la de Murcia, esta de Almería, del incendio, y esta de Albacete que estabas comentando, la de Tobarra. Que la verdad es que el vídeo también está. El vídeo también está. Sí, pues está muy bien el vídeo también, ¿eh? O sea que me encantan. Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena, vamos a seguir. Y nos vamos con antes que nos vaya Imanol, que tenía que irse, a ver si nos puede comentar esta foto que quedó octava. Estuvimos hablando de ella también en la gala. Bueno, yo también he puesto aquí, porque recordad que había otra de Carlos Castillejo de hace años, bueno, ya 2017 ya, que es casi, bueno, el mismo lugar, casi la misma foto. Yo lo primero que le preguntaría a Imanol, que yo estaba ahí el año pasado en octubre, cómo porras lo hizo para que no se le manchara la óptica de gotitas, porque el agua pulverizada que suelta la catarata te dificulta horrores poder tirarle una foto de cerca. Pues imagínate, probé, pues no sé, como 30 fotos, algo así. Yo acabé completamente empapado, de arriba abajo. Pero nada, iba con pañuelitos de papel. Siempre que voy a cascadas así llevo pañuelitos de papel. Y nada, todo correr. Yo creo que usé una velocidad muy rápida, ¿sabes? Para hacer nada, girarme y darme media vuelta. Y nada, creo que usé el 11 milímetros que tengo para que entrase la mayor cantidad de plano posible. Eso sí, con mucha distorsión que tuve que corregir y demás después. Y nada, el sitio es brutal. Lo que pasa es, claro, que te estás mojando con agua que está a 3-4 grados. Entonces, pues bueno. Pero sarna con gusto no pica, ¿no? No, el sitio es espectacular. El sitio Sí, es increíble. Encima, había ahí algún loco, estaba ahí justo en la base de la cascada y tal, y sirve muy bien para usarlo de referencia, ¿no? La cascada tiene, creo que son 50 metros de altura, una cosa así. Entonces, claro, lo ves sin personas o dices, vale, una cascada, ¿no? Pero si ves ya una personita ahí puesta, pues se ve que es grande de narices. Y nada, es uno de los sitios más espectaculares del sur de Islandia. Por lo menos para mí, quitando las hordas de turistas que hay cada vez más, cientos y cientos. Pero bueno, te pones ahí donde entra el agua y generalmente no hay nadie. Así que ahí se puede disfrutar en soledad. Una cosa, Imanol, el que se vea circular, tanto en el de Carlos como en el tuyo, o sea, que se vea más de la mitad del arco, como es lo habitual, ¿es por los 11 milímetros, quizá? No, tú al final, el arco iris es redondo, es de 360 grados. Lo que pasa que generalmente lo vemos desde una posición en la cual el horizonte corta, ¿no? Porque no está lloviendo muchas veces donde estamos nosotros, sino que está lloviendo a una cierta distancia. Da el sol y vemos la mitad del arco iris. Pero en este caso nos llega el spray de agua hasta nuestros pies y nosotros no estamos a ras de suelo, sino que estamos a cierta altura. Entonces, seguramente Carlos hizo la foto elevando un poquito más la cámara, puede ser. Yo la hice un poco más al nivel de mis ojos y por eso no conseguí sacar el círculo completo. Pero el arco iris de por sí es redondo entero, lo que pasa es que generalmente vemos únicamente la mitad. Pero en estos casos Claro. se puede ver así. Sí, por ejemplo, hay ejemplos, ¿no?, de fotos de arco iris de lluvia más Desde convencionales desde aviones, efectivamente. Y también me imagino que ayudará que el sol estaba muy bajo, ¿no?, sobre el horizonte. Sí, en marzo en Islandia el sol está bastante bajito. Claro, entonces eso es otro de los factores, ¿no? Porque, por ejemplo, en pleno verano, con una tormenta a mediodía, aunque haya sol, que es difícil, el arco iris prácticamente no se ve, porque es que está prácticamente al nivel del horizonte, ¿no? O sea que depende mucho eso de la posición del observador, pero también de la altura a la que está el sol. Y en este caso, pues como tú dices, ¿no? Si estabais un poquito en alto y encima del sol está muy pocos grados por encima del horizonte, pues ahí tienes el arco iris completo. Pero es eso, es lo que dices tú, siempre es un arco completo, solo que nos damos contra el horizonte habitualmente. Eso es. La distorsión. Y además que si estás envuelto en gotas de agua, completamente envuelto,
es mucho más fácil ver el arco iris redondo, porque el fenómeno se te produce prácticamente en los pies. Aunque tengas el sol alto, si tienes un poquito de... se te forma tan cerca, si estás envuelto en gotitas, que eso se puede reproducir con una manguera. Es decir, tú te puedes empezar a esparcir agua delante tuyo con una manguera, con el sol, aunque está muy alto detrás tuyo, miras hacia abajo y... como se ven estas fotografías, ¿no? Gran parte del suelo que tienes delante tuyo está ocupado por arcoíris. Y eso pasa si estás envuelto en gotitas de agua, como pasa en estos casos con el spray de la cascada. Sí. Para que se viera, la de Carlos, por ejemplo, para que se viera así de intenso, ahí sí que tiene mérito la cámara. Porque yo había momentos que estaba viendo el arcoíris mucho más intenso, pero no podía disparar porque es que era imposible. O sea, se me mojaba el objetivo al segundo. Entonces, esa foto de Carlos tiene mérito por eso mismo. Poderse sacarla limpia sin estar llena de gotas, pues tiene su cosa. Te estaba preguntando, la distorsión que genera esos 11 milímetros, por ejemplo, la cascada se veía distorsionada, como no recta la caída del agua. Sí, se ve, al final son objetivos que en este caso es un Artisans y hace el efecto de ojo de pez. Entonces, pues queda un poco distorsionado. Me pasó lo mismo con la fotografía de la aurora, que también se vio en la gala. También está hecha con el mismo objetivo. Y claro, si veías la foto de inicio, dices, hostia, el horizonte estaba como ahuevado un poco. Pero bueno, en Photoshop se corrige muy sencillo. Es hacer un par de ajustes y se queda la foto pues como lo estabas viendo con tus ojos. Sí, es fácil. Bueno, pues mira, no sé si sabías la existencia de la foto de Carlos, pero mira. No la conocía, pero es súper bonita, la verdad. Sí, hay un parecido ahí bastante claro. Él parece que está un poquito más a la izquierda que tú, me da la impresión. Pero muy parecido, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es un río, el río de esta cascada suele cambiar de curso un poquito. Vale. Entonces, tú no podías. en este... ¿Cuál, perdón? Que tú no podías irte a la izquierda, que había agua, ¿no? Por lo que estoy viendo. No, había gente que se metía, pero yo no. Hacía mucho frío como para bañarme. Bueno, pues nada, Manuel, gracias. Vamos a seguir. Nada. Y vamos con más tormentas. Esto ha sido un lapsus de no tormenta, que lo fue en la gala, también. Y nada, aquí nos sorprendió Idoia, que obtuvo las 3 fotos. Ella mandó 5 fotos de esta tormenta y las 3 que pasaron al jurado, porque no puede pasar sino 3, quedaron dentro de la gala. Una de ellas fue esta, que quedó novena. Pero bueno, aquí vemos las 5 que subió a la galería. Todas son de la misma noche. Aquí pongo las horas. Las he puesto por orden. Y bueno, pues una foto muy singular, sobre todo esta, ¿no? Con la Vía Láctea, la tormenta ahí. Bueno, también esa distorsión de la que hablamos. Bueno, vemos que estuvo ahí unas cuantas horas dándole a la cámara. En un entorno, yo creo que más cómodo que el tuyo, Imanol, porque el lago está completamente en calma, aunque haya tormenta. Y creo que está Idoia por ahí, y va a estar, no sé si está o no está. Y bueno, yo bueno, estar aquí he puesto... estar está. Vale, bueno, entonces por terminar, yo aquí he puesto también me ha mandado este esquema José Antonio sobre cómo se puede ver o cuándo, a qué altura la Vía Láctea. También supongo que esta vez nos lo comentará. Pero bueno, antes de darles paso, voy a enseñar también la imagen de satélite para mostrar simplemente que las tormentas estas, ella me comentaba, Idoia, como que había rayos por todas partes, como que era un poco extraño. Bueno, que ella fue a cazar la Vía Láctea, de hecho, no fue esperando tormenta. Y es que realmente, si se ve la imagen, aquí pone la hora, bueno, 0:20, no había tormenta, pero un poquito antes no había, aquí tengo la animación, no había, y se deformaron ahí encima. Entonces seguramente había células formándose que al final se agruparían y se desplazaron hacia el norte, ¿no? Ahí se ve cómo surgen ahí justamente en la provincia de Álava, se van desplazando hacia el norte, que es ya las fotografías que ella iba sacando, las sacaba hacia el norte, con la tormenta cada vez más lejos, con el reflejo del lago, y luego ya con ese angular, pues también sacando la Vía Láctea, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a las fotos, y si doy a José Antonio, ¿queréis comentar? Adelante, no sé si estáis por ahí y con micrófono y demás. O alguien más si quiere comentar, no sé, si no están ellos. Yo una de las cosas que me gusta mucho de esa foto es cómo ha jugado y cómo, a propósito, porque era lo que iba buscando, los reflejos. Los reflejos me parece que es una gozada.
cómo lo ha logrado, cómo lo ha magnificado, cómo le ha dado ese protagonismo que merecen. Y yo creo que le da, vamos, en gran parte de la potencia visual que tiene esa foto, más que la tormenta en sí, que es distante, y los rayos también son cómo hace ese espejo, cómo te pone una tormenta tanto en el cielo como en la tierra. Bajo mi punto de vista, la estética que tiene la foto es preciosa. Me dice Idoia que no consigue hablar, estamos como con Roberto. Yo creo que a lo mejor le ha podido pasar como me ha pasado a mí de inicio, de que a lo mejor no sabe lo del micrófono, porque yo al principio he intentado intervenir y me he dado cuenta entonces que el micrófono estaba con la X. Puede ser que le esté Pero lo pasando tiene eso. abierto, Idoia, por lo menos por lo que Sí. estoy viendo yo, lo tiene abierto. O sea, Lo estoy mirando. Otro tema, sí. Bueno, fantástica la secuencia de fotos, que no he dicho nada, pero espectacular. Y la perspectiva de la pasarela también, es que tiene una composición muy chula. La pasarela ya le da profundidad. Y luego los reflejos. También llama la atención a mí esta célula como tan aisladita, ¿no? Como tan redondita, con las virgas, casi no toca el suelo. Ahí la nube como muy concreta, ¿no? Y muy iluminada toda ella, hasta los rayos iluminando la virga, queda preciosa, ¿no? Luego parece que va creciendo y se van fundiendo ahí en todo esto. Bueno, luego aquí está toma a la izquierda, en fin. Y José Antonio también mandó el esquema, pero parece que tampoco está. José Antonio... Hola. Vale. Sí, ¿Qué tal? Bueno, tú sí puedes hablar. Lo del esquema, bueno, es que el antecedente es que como lo comentamos ya off the record, ¿no? En la última reunión y tal. Que a mí sí que me encanta la foto esa, sobre todo donde aparece la Vía Láctea, está abajo, ¿no? A la derecha. Sí. Precisamente, bueno, no solo por la meteorología, sino por esa visión tan, para mí, espectacular, ¿no? De la galaxia, ¿no? Como qué bien se ve, qué bien delineada. Y luego, los que tenemos cierta afición así a la astronomía, ¿no? El verla tan bajita y tan bien. Entonces, pues empecé un poco a pensar lo baja que se puede ver la galaxia, ¿no? En nuestras latitudes y tal. Y al hilo de eso, pues sí que me puse a hacer lo del esquema, ¿no? Porque sí que más o menos visualicé la situación, ¿no? Teniendo en cuenta el mes que es, porque esta foto es de mayo, ¿no? Y la hora más o menos que sería hacia las 12 de la noche, ¿no? Porque me parece que comentaron entre las 12 y las 3 de la mañana. Y bueno, más o menos es coherente. Entonces ya me puse a pensar por qué posiciones puede adoptar la galaxia en nuestras latitudes. Bueno, entonces lo del esquema que te mandé al final, pero yo creo que, bueno, puede ser un poco complicado de entender, pero bueno, no sé si, o sea, la idea es que aquí lo que está representado, el plano horizontal, ¿no? En color magenta, este círculo horizontal, pues es eso, con las 4 direcciones cardinales. Tenemos el sur a la izquierda, el norte detrás de nosotros, ¿no? Se supone que estamos mirando hacia el sur, ¿no? Un poco como si miramos, ¿eh? Entonces tenemos el plano del ecuador, el que se llama ecuador celeste, ¿no? Es el verde ese, exacto, el que va de ese prima, estaría en el meridiano, ¿no? El plano que vemos del círculo de fuera, que es la esfera celeste, sería, digamos, el plano del meridiano, ¿no? Tenemos el sur, ahí a la izquierda, el norte tal, tenemos el este hacia nosotros, el oeste detrás. Luego está lo que se llama el eje del mundo, ¿no? La astronomía, que es pues la línea que va hacia la estrella polar, ¿no? Alrededor de la cual gira aparentemente, ¿no? El movimiento que nosotros vemos de todos los objetos celestiales gira alrededor de ese eje, ¿no? Entonces también está dibujada la línea que va a la vertical local, al cenit y al nadir, hacia abajo, ¿no? Entonces el ángulo entre, que no lo podía pintar ahí porque no me apañaba, pues el ángulo entre el plano del ecuador, el verde ese, el círculo verde y el cenit local, es la latitud del lugar, ¿no? En nuestro caso puede ser pues unos 40 grados, ¿no? Entonces, el ángulo que forma la línea del eje del mundo, ¿no? Que va hacia el polo norte celeste con el cenit, es el complementario, sería unos 50 grados, ¿no? Ese ángulo que va del polo norte celeste hacia el cenit. Bueno, entonces la cuestión es que el plano, hay una cosa que se llama el polo norte galáctico,
que está definido, vamos a ver, idealizando la galaxia como si fuera un plano, ¿no? Realmente la galaxia tiene un espesor y se ve muy bien en esa foto, ¿no? La galaxia, obviamente, pues son conjunto muy grande, enorme de estrellas y tal, pero más o menos es bastante plana. Entonces, se ha seleccionado por tener unas referencias, también hay unas coordenadas galácticas y tal, pues lo que es el plano como un plano. El plano de la galaxia lo he dibujado ahí, pues con ese círculo naranja que está así con las estrías, ¿no? Y la línea perpendicular que va a lo que pongo ahí, el polo norte galáctico, eso que está un poco a la izquierda del cenit, donde pone cenit, polo norte galáctico, esa línea forma un ángulo de unos 30 grados, algo menos, pero bueno, por simplificar, 30 grados con el ecuador, y tiene una extensión recta de casi 13 horas. Entonces, lo que he representado ahí, si os fijáis, he puesto el punto Aries. O sea, he puesto la posición en que el polo norte galáctico esté justo en el plano meridiano. Con lo cual, entonces, el punto Aries, que lo tenemos aquí abajo hacia la derecha, lo he puesto ahí en la línea azul, el punto Aries, que es de donde se empieza a medir las ascensiones rectas, ¿no? El punto Aries, como se sabe, pues está en la intersección entre el ecuador y la eclíptica. Ahí no he pintado la eclíptica por no liar más la figura, pero la eclíptica corta al ecuador celeste, pues en esa línea que ahí solo he puesto la mitad, ¿no? Del centro, que pongo OBS, el observador, que somos nosotros, hasta el punto Aries. Luego la opuesta pues sería el punto Libra. Bueno, desde el punto Aries empiezan a contar las ascensiones rectas en sentido contrario a las aguas del reloj. Entonces hay más o menos, eso correspondería a que el punto este donde está el polo norte galáctico, que corresponde en realidad al punto S', porque hemos dicho que suponemos que está en el plano meridiano, más o menos son, como se ve ahí, 13 horas, ¿no? O sea, las 12 horas completas de un semicírculo más lo que sería una hora, más o menos. Bien. Entonces, en esa posición lo que uno ve es que es cuando el observador ese vería el plano galáctico más bajo, en esa posición. Porque si uno ahora imagina que todo este dispositivo, digamos, manteniendo el plano del Ecuador y gira alrededor del eje del mundo, ¿no? Entonces, si uno imagina que eso va girando, forzosamente el plano de la galaxia asciende de altura sobre el horizonte, ¿no? De altura sobre el horizonte, sobre el plano horizontal. Por tanto, el punto más bajo esa sería la configuración, digamos, en que la galaxia estaría más baja. Y como se ve ahí más o menos, el ángulo mínimo sería del orden de, si nos fijamos, que el ángulo entre el cenit y el polo norte celeste hemos dicho que sería la colatitud, que puede ser unos 50 grados, y luego está el ángulo del polo norte celeste al plano galáctico, recordemos, es el círculo ese naranja, es el mismo que la declinación del polo norte galáctico, ¿no? Porque son perpendiculares y perpendiculares, o sea que sería unos 30 grados, 50 y 30, 80, o sea, el ángulo que nos queda es entre el plano galáctico y el punto N que aparece ahí, o sea, del plano horizontal, sería del orden de 10 grados, 10 o un poco más, porque no llega a 30 grados y tal. Entonces puede estar realmente baja, verse realmente baja la galaxia en esa configuración óptima. Entonces, lo que uno puede también más o menos chequear es que es coherente que una posición más o menos parecida a esa era la que había en el mes de mayo. El mes de mayo, recordemos que el Sol, estamos en mayo, bueno, pues está relativamente próximo al equinoccio de primavera, ¿no? En el equinoccio de primavera el Sol lo tenemos justo en el punto Aries, entonces el Sol progresa sobre el plano de la eclíptica, que no está ahí pintado, pero bueno, el plano de la eclíptica no forma mucho ángulo, son los 23 grados 27 minutos con el plano del Ecuador, ¿no? Luego podemos, a efectos más o menos, imaginar que es más o menos lo mismo. Entonces el Sol progresa en sentido contrario a las agujas del reloj, visto desde el polo norte celeste, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si el Sol podría estar en el punto aproximadamente el N', ¿no? El que está ahí marcado N', justo a las 12 de la noche, o sea, cuando el Sol, o sea, a las 12 me refiero a las 12 solares, ¿no? Cuando el Sol, a las 12 solares siempre tenemos el Sol justo, si miramos hacia el sur, a nuestra espalda, ¿no? Estaría, pues eso, como estaría ahí. O sea, es bastante coherente. Lo que quiero decir es que esa disposición es bastante coherente, como es lógico, por otra parte. O sea,
Obviamente, ella hizo la foto y ahí se ve. La realidad es lo que cuenta, ¿no? Lo que quiero decir es que este esquema es bastante coherente con eso. Y luego, ya, sí. ¿Se me oye ya? Sí, ya, ahora sí. Hombre, por fin. me he conectado por el teléfono porque por el ordenador parece ser que no hay manera de poder hablar. Le he interrumpido, o sea que perdona. No, vas, habla tú. Si yo es que esto era una pequeña digresión, hablando de la posición de la galaxia. No. Si hay tiempo un poco después, cuando termines tú, si hay un poco de tiempo, explico un poco otra curiosidad, ¿no? De la posición de la galaxia, pero nada, esto es accesorio. Adelante. Vaya trabajo que te has metido, sí. Me costó trabajo, sí, me puse ahí, bueno, ha salido un poco así, pero en fin, algo ha salido, sí. Bueno, Idoia. Cuéntame, Fernando. No, cuéntame tú, ¿qué nos cuentas de las fotos de esa noche? Pues esa noche ya te he contado que, bueno, yo miré por el teléfono y vi que había previsión buena para hacer la Vía Láctea, que no marcaba nada de tormenta y me marché, estoy a media hora y me escapé un poquito, dije, va, me voy a ir. Y fue llegar ahí y empecé a ver rayos por todos los lados, ya te digo que estaba como yo en medio, porque salía la tormenta por los 360 grados y era increíble. En unos momentos salía por un lado, luego en otros aparecía por el otro, digo, no sé ni por dónde empezar. Y ya me iba a ir a este puente, que es lo que quería, sacar la Vía Láctea y que sacase el reflejo en el agua, pero claro, el reflejo era tan potente de los rayos que inundaba la luz y el pantano entero. Impresionante, la verdad que impresionante. Tenías rayos por todas partes y cerca. Sí. Bueno, estaban cerca relativamente, pero yo estaba en medio como que no me caía nada. Ningún rayo, encima mío no, estaban un poquito más enfrente, más de lateral, más de detrás, ya te digo, 360 grados, increíble. ¿No tienes esa sensación de que se te estaba formando encima la tormenta? Que no venía de ningún sitio, sino que se estaba formando allí. ¿Tuviste esa sensación? No. No. No, se iba alejando, yo estaba, iba hacia, digamos, Donosti, vamos a decir, o Bilbao, se iba más hacia esas zonas, ¿no? Pero hacia Vitoria no venía, no, realmente no. O sea que al principio estaba por todas partes, pero luego ya se fue definiendo todo más al norte, ¿no? Ya se fue quedando más al norte y se fue alejando, ¿no? Exactamente. Y siempre sin viento ni nada, todo tranquilo. Sí, en donde estaba yo estaba tranquilísimo, todo muy tranquilo, digo, era increíble por eso, porque ver la tormenta estaba cerca, pero al haber lejos, no... ¿No oías los truenos? Sí, los truenos se oían perfectamente. Había mucho silencio, ¿no? En la noche, sola en la noche se oye todo, y más en el campo. Claro. Retumba todo. Pues tenía que ser espectacular, las sensaciones, y se tenía que estar muy bien allí también, ¿no? 19 de mayo, no había mucho frío, no hacía viento. No, había muy buena temperatura, no recuerdo bien si iba con chaqueta o justo llevaba la chamarra y la tenía abierta. Soy friolera, pero había muy buena temperatura. Por eso me animé, dije, va, que porque últimamente estoy cansada del frío, que por aquí hemos tenido mucho frío, ahora mucho calor, pero yo encantada del calor. Y bueno, así nos vienen luego las tormentas, ¿no? Que vienen cargadas con todo. Equipadas. Bueno, pues fuiste a cazar o a hacer fotografía astronómica y fuiste envuelta por la meteorología. Exactamente. Bueno, así te vas aficionando también. Espectacular la noche. Por eso me quedé horas y horas. No tenía prisa ahí. Y lo de la Vía Láctea, si habéis comentado a José Antonio, de lo alta que estaba, aunque ahí más o menos se aprecia, ¿no? ¿Cuántos grados podría estar de alta? No sé si puedes comentar algo al respecto de la altura de la Vía Láctea, esa noche o en general.
Bueno, es que la Vía Láctea, según va transcurriendo los meses, coge más altura. Desde febrero a noviembre va cogiendo poquito a poco más altura. La vemos de diferentes posiciones y en mayo pues ronda a 130 grados, a 180, a 170 por ahí. Entonces ahora ya sí que sube bastante más, pero en mayo está todavía bajita. Sí, bueno, ahí se ve. Sí. Bueno, una panorámica, pues... Una buena panorámica, dice ahí. Bueno, pues enhorabuena por las fotos. Enhorabuena porque la foto es realmente bonita. O sea, antes no sé si no has podido escuchar cuando hemos comentado la foto, pero... Sí, te he escuchado. La foto es, además, ni acaso hecho. O sea, que tú vayas con una intencionalidad como es coger el cielo limpio y lejos de molestarte la tormenta te sirva para componer, o sea, un momentazo. Sí, total. Total. Hay a veces que ocurre. Pocas, pero a veces estando al final ocurren cosas, ¿no? Si no estás, si no vas a cazar. A mí especialmente me gusta muchísimo la foto porque me recuerda a una que ganó uno de los trimestrales hace tiempo, no sé si se acordará Fernando, que es una pasarela en el poniente de Almería y tuve el atino y la suerte de poder coger un rayo y pasaba un efecto parecido aquí. Al final de la pasarela, en la zona de la Mojonera, sobre los invernaderos, en el mar, caía el rayo. Pero claro, en la proyección óptica, la sensación de profundidad parecía que tú estabas puesto ahí para que la pasarela te llevara al rayo que caía al fondo. Entonces, esta foto cuando la vi, dije, Dios, qué cosa más bonita. Sí. No, esa foto no la he visto. Buscaré. Esa tiene tiempecillo. Yo no sé si Fernando la encontrará. Esa tiene tiempo. Esa ganó uno de los trimestrales, pero estamos hablando que a lo mejor puede tener 7, 8 años. Sí. Yo creo que sí que sé cuál es. Sí, en blanco y negro en la además. cabeza. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de esto, José Antonio, del tema de la galaxia y la Vía Láctea. Yo creo que da mucho de sí. Eso, sí. No, bueno, lo único, como curiosidad, esto es cuando la posición sería más baja, la altura, ¿no? La altura sobre el horizonte sería más baja, ¿no? Sería con esta disposición, ¿no? Que el polo norte galáctico esté justo, repito, alineado, esté sobre el plano meridiano, ¿no? Y orientado hacia el sur, claro. Ahí sería cuando la tendríamos, que sería una altura más o menos, según esos cálculos, ahí, preciso de orden de 10 o 15 grados sobre el horizonte solo, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? De esta distancia aquí, ¿no? Sí, exacto, correcto. Ella estaba mirando hacia el norte. O sea que la tenía aquí justamente. Estaba mirando, sí, exactamente, que por eso lo comenté ahí, digo, estaba mirando hacia el norte y me dijiste que sí y tal, ¿te acuerdas? Porque yo estaba imaginando cómo podía estar situado y efectivamente es coherente. Luego lo que ocurre, claro, es que a lo largo, como comentaba Idoia, ¿no? A medida que el Sol se va moviendo, ¿no? O sea, que pasan los meses o tal, pues a una misma hora solar, pongamos a las 12 de la noche, tenemos que imaginar que el Sol, tenemos que mover toda esta figura girando alrededor del eje del mundo, ¿no? De la línea a saber del polo que va por el polo norte celeste, la tenemos que girar todo, pero imaginando que el Sol, en vez de estar en el punto N', pues lo tenemos más moviéndonos sobre ese circulito, tal como está pintado, sobre el círculo verde, moviéndonos en sentido contrario a las agujas del reloj. Y tenemos que hacer ese tipo de giro, ¿no? Por eso, a medida que avanzan los meses, a esa misma hora solar, vemos que el plano de la galaxia pues, va girando como hacia el este, ¿no? A medida que vamos hacia el verano y tal. Pero bueno, lo último ya es comentar que en nuestras latitudes siempre pasa el plano ese galáctico, ¿no? Que sería un poco como el plano central de la galaxia, siempre pasa justo por el cenit, por encima de nuestras cabezas, en 2 horas del día. Lo que pasa es que, claro, pueden ser 2 horas, me refiero del día astronómico, puede ser que no lo veamos porque sea de día, claro. La galaxia la tenemos que ver si coincide que es de noche. Entonces, para hacerse una idea de lo que pasa, tenemos por eso ese circulito que puse ahí, que es paralelo al ecuador celeste,
pero que pasa por el cénit y que está puesto con una S, correcto, exacto, S más finito. Si eso, para que pase por el cénit cualquier objeto celeste, tiene que estar en alguna de esas posiciones, como la rotación es alrededor del eje del mundo, tiene que estar en alguno de esos puntos de ese círculo, ¿no? Porque cualquier punto de la esfera celeste describe precisamente un círculo, digamos, menor paralelo al ecuador celeste. El ecuador celeste, que por supuesto es paralelo al ecuador terrestre, ¿no? Pero bueno, se llama así, el ecuador celeste. Entonces, ahí vemos que ese círculo corta al plano de la galaxia en 2 puntos, que no los he marcado ahí especialmente, pero es evidente que corta en 2 puntos. Exacto, correcto, exacto. Esos 2 puntos del círculo quiere decir que a medida que pasan las horas, en algún momento ambos pasan por el cénit. Y por tanto, en nuestras latitudes pasan por el cénit justo la galaxia, pero trozos distintos de la galaxia, ¿no? Del plano de la galaxia, extremos distintos, ¿no? Y también uno puede visualizar así que si aumenta la latitud lo suficiente, a medida que aumenta la latitud, lo que pasa es que el polo norte celeste se va acercando al cénit, llega un momento en que si hacemos el mismo ejercicio y trazamos un círculo menor paralelo al ecuador celeste y tal cual, llega un momento en que ya no intersecciona con el plano de la galaxia. Es decir, hay latitudes, en latitudes suficientemente altas, que se ve ahí, la geometría es fácil, pues ya no pasa la galaxia nunca pasa por el cénit. Eso es un poco de contraposición a la altura más baja y la altura más alta de la galaxia, que es un poco, nada, bueno, eso solo el tema ese de la foto esta, tan bonita, efectivamente, de Idoia, que a mí me encantó porque es que está muy bien montada, luego la sensación de profundidad de la pasarela, y luego es que parece que marca toda la galaxia y todo el entorno, la noche, las luces y tal. Bueno, me pareció una preciosidad de foto, la verdad. Así que enhorabuena. Bueno, Idoia, tuviste que sacar alguna foto sin rayos, ¿no? En el que se viera la Vía Láctea incluso reflejada en el lago. No. ¿Qué pasa? ¿Que había rayos todo el tiempo o qué? Sí, y ya cuando ya conseguí hacer todo, pues ya me marché, ya me aburrí ya. Sí, no conseguí sin que hubiese nubes abajo. Vale. Bueno, pues de todas maneras te quedaron súper bien. Y eso lo puedes conseguir otros días también. ¿No? Otros días lo puedes conseguir. No, así es complicado. Es complicado que aparezca esto. Que justo encima tuya esté todo despejado para ver toda la Vía Láctea y abajo estén las nubes. Normalmente si hay nubes te distorsionan se meten dentro de la Vía Láctea, y conseguir todo el arco es muy complicado, sí. Pero no suele estar despejado, tan despejado. Bueno, en Vitoria y además en el pantano siempre o se meten nubes o hay como una niebla, la humedad al final, todo es difícil. En Vitoria además yo creo que tenemos el paraguas puesto siempre porque siempre están las nubes, siempre tenemos aquí. Es difícil que esté despejado. Vale. No, he pensado como estaba más hacia el interior ya que quizá no llegaba tanto la nubosidad baja. Pero bueno, igual no hay un relieve tan abrupto que te corte las nubes de esa manera, ¿no? No. Ya. Vale, bueno. Pues gracias, Idoia. Y a vosotros por haber seleccionado además las 3. Espero tenerte más en el concurso, ¿eh? Sí, yo ya sabes que voy al acecho de todo lo que puedo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y gracias a José Antonio. Esto la verdad es que para echarle cabeza hay para un rato. Bueno, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, sí, para mirarlo con calma un poco. Sí. Has abierto la curiosidad, eso seguro. Es una curiosidad. Yo nunca me voy a pensar en esos temas, ¿eh? Así te lo digo. Bueno, pues vamos a seguir porque van pasando el tiempo. Vamos con otra foto que es en la gala, esta de Carmen Molist, que también fue muy bonita. Rubén, supongo que sigues por ahí porque va pasando el tiempo. Estoy aquí. Me queda poco tiempo, pero aún sigo aquí, un ratito. Está muy bonita esta foto también, además con el santuario aquí en primer plano, este santuario que ya le tenemos todos tanto cariño.
Bueno, como vemos Calvus Pompilius, muy de libro también, muy de Atlas también. Y bueno, me manda unas fotos más también Carmen de esa tarde, el 15 de abril, muy bonitas, como vemos. Y le preguntaba ya más, bueno, creo que lo comentábamos en la gala, que si le llovería o no le llovería. Venga, toda la pregunta, no sé si también está Alfonso también por ahí o quien quiera. ¿Creéis que llovió o no llovió? ¿Que esa tormenta se le echó encima o no fue así? ¿Alguna idea? ¿Te atreves a decir algo? Venga, que sí llovió. Sí. Pues no. Vaya. Fíjate, está tomando hacia el norte y las tormentas estaban por la zona me dijo, del Ripollés, por la Rocha, que está también Ramón por allí y tal, y todo quedó allí, todo quedó allí. Y bueno, está curioso, ¿no? Un poco la foto como la de Miguel que veíamos antes, ¿no? Tormentas generadas en el norte y bueno, que supongo que se movían más hacia el norte, ¿no? Aquí había puesto unas fotos también de ese mismo día, también desde el campo de Criptana de Ciudad Real y desde el Valle de Arlanza de Andrés Tomé. Bueno, un poco por ver también lo que había ese día y porque también es curioso, bueno, esta foto de aquí, Rubén, también, dice que te gusta mucho la clasificación de nubes, como muy de libro también, como cumulus congestus, entre congestus, calvus, capillatus, aquí quedan un poco ahí, claramente sí. ya, como calvus ya claramente, casi, o quizá también ya. Bueno, muy bonito, ¿no? Se ve muy bien la transición ahí entre una fase de nube y otra. Sí. Y esta, también como cumulonimbo, él creo que ponía Andrés en el comentario algo de típico cumulonimbo un poco primaveral, ¿no? Del 15 de abril. Sí. Y también un poco lo he puesto porque llama un poco la atención compararlo con pues, esas mismas tormentas que hemos visto al principio de Benjamín, de Josemi, etcétera, las supercélulas, como en abril son otra cosa, ¿no? Son cumulonimbos también, pero no tienen esa magnitud, ¿no? Y también se ve que ese día era una situación de entrada de viento del noroeste, con mucho aire frío en altura, mucho frío seguramente en todos los niveles, sobre todo por la parte occidental de la península. Carmen, que estaba aquí, todavía cogía un poco quizá de suroeste. En la animación se ve, ¿no? Como aquí se viene un poco del sur todavía, por la zona de Cataluña, el Mediterráneo, y como por aquí está entrando ya esas células abiertas, si no, creo que no lo digo mal, de una típica descarga fría, ¿no? Eso es, una descarga fría que da pie a multitud, ¿no? De pequeños cumulonimbos como esos, que es una situación casi más de invierno a veces, ¿no? Más que de primavera casi. Sí, cumulonimbus invernal casi. Sí. Entonces también, bueno, he querido poner un poco para que se vea ese contraste entre esas imágenes de satélite de antes, de las supercélulas estas de mayo, y estos cumulonimbos más, entre comillas, chiquititos, más fotogénicos para verlos completos, en fin, con más fase de hielo, también nubes más frías. Bueno, lo he querido poner ahí. Vamos a seguir. Otra foto de la gala, esta que ya hemos tenido alguna también, igual que era de Imanol, que había la de Carlos, había un precedente con esta, alguna foto de Roberto Porto, de un parapente, del propio Emili también. Y bueno, muy bonita también, quedó 15ª. Le llamó Glorieta, no se puso por qué puso Glorieta, niebla y viento. Y bueno, pues. Yo creo que Glorieta viene de Gloria pequeñita, ¿no? Pues será. Sí. Y comentaba Álvaro algo sobre las montañas que se veían aquí al fondo, que yo dije que tenían que ser los Pirineos. Incluso aquí se averigua, se adivina un poco el Pedraforca, quien lo conozca. Y efectivamente, le pregunté a Emili, viendo la foto. Y es que de hecho él tiene una foto que también presentó al concurso, que no entró al jurado por el tema de que solamente entran 3, pero una foto magnífica también de Emili, con esas cortinas de nieve. Y efectivamente se ve el Pedraforca y esta, que es la sierra de Ensicha, sería esta de aquí, con el Port del Comte, creo que es este de aquí. Y esto de aquí nevado, que es la sierra del Cadí, que quedaría aquí no se ve. En esa foto de Emily de la cortina de nieve, eso es un glow, ¿no? En lo que se ve, sobre todo en el monte de la derecha, nevado, ese tono así más rojizo en la cumbre. Exactamente. Encaja, a mí me dio ¿no? mucha pena, que esta foto no ha pasado al jurado, porque la verdad es que me encantó. Una pena, es muy chula, sí, pero bueno, como solo pueden entrar. Más gente que le gusta la montaña, como es mi caso, me encanta, ¿no? Las cortinas de nieve ahí, el color, todo. Y encima estos bancos de niebla aquí debajo, en fin, muy buena la foto de Emili. Me mandó otra foto también, me mandó
pequeño vídeo aquí, bueno, para situarnos un poquito como si estuviéramos volando ahí con él y viendo la glorieta. Aquí debería estar más abajo que en la foto que presentó. Ahí se ve también el Cadí al fondo. Y por cierto, que en el comentario de la foto de Emily ponía Gloria o espectro de Brocken desde un globo y no sé qué. Bueno, una puntualización que lo estábamos hablando también antes Alfonso y yo. No sé si todavía estará, porque me dijo que a las 9 se tenía que ir. Acaba de ir, Alfonso, sí. Vale. Sí. Bueno, se ha ido a las 9, realmente. Sí, me dijo a las 9, hasta las 9 podía estar. Que bueno, que son diferentes. La gloria serían los arcos de colores que aparecen alrededor de la sombra y el espectro es la sombra propiamente. Claro, es que no es gloria O, ¿no? Es gloria I, ¿no? En este caso se ven claramente los dos fenómenos. Para que le llaman espectro, yo creo un poco porque a veces aparece distorsionada, más grande, etcétera, ¿no? Bueno, sí. Pues Emily no creo que esté porque no suele estar, por lo menos con el micro. Sí que pero estar suele estar, porque no suele poner el micro. Y vamos con otra foto de alguien que también está, o estaba, que es Enrique. Esta foto que llamó Halo con arco de Parry. Entonces, bueno, él mismo en el comentario ponía Enrique que no tenía muy claro si era un arco de Parry o no. Bueno, también se lo estuve consultando a Alfonso, previendo que la foto nos saldría antes de las 9, y ahí me estuvo explicando un poquito. Me dijo que para él no es un arco de Parry, dijo que es un arco tangente superior o ya casi se puede llamar arco circunscrito. Bueno, estuvo explicando que, bueno, aquí tenemos estas fotos que son eso es, sí. recientes todavía de los concursos, esta que quedó segunda y la foto del año, que lo vimos la semana pasada, ganó el premio la foto del año con los sprays de lunas, foto del año 2024, que quedó segunda en el Meto Invierno 2024. Y esta otra, muy reciente, sexto puesto en el Meto Invierno en el anterior concurso, de Miquel del Río. Y aquí vimos también estos fenómenos. Y aquí se ve muy bien en esta de Mili el arco tangente superior y el arco de Parry. El arco de Parry sería este de aquí, que no es tangente y no toca al halo, y el arco tangente superior que sí lo toca. Entonces, bueno, el arco tangente, cuando el sol está muy bajo, se ve así como una forma, no sé cómo llamarla, bastante cerrada, y poco a poco se va abriendo y va alcanzando, bueno, aquí todavía tendría como esta forma, y después al final ya se cierra como un halo que junto con el arco tangente inferior genera lo que se llama el arco circunscrito. Entonces, bueno, el caso de lo que me comentaba Alfonso es que aquí ya es más bien eso, un arco tangente superior ya prácticamente como arco circunscrito o halo circunscrito. Aquí me mandó este esquema también, que lo pusimos la ocasión anterior, que bueno, aquí también se ve un poquito el tangente y el de, sería este, el que toca, y el que no toca, que sería el de Parry. Bueno, no sé si Enrique está por ahí, quiere comentar algo, o alguien más, o vamos siguiendo, para que no se haga muy tarde. Y siguiendo con fenómenos ópticos, también había esta foto, que también me dio mucha pena que no llegara a la gala, porque bueno, no deja de ser muy espectacular, desde la playa de Gandía, en Valencia, el 1 de abril. Y bueno, me recordó rápidamente a esta otra foto, que la recordarás, Rubén. Sí. De Pili Rius, quedó quinto puesto del Foto Primavera en 2022, que es un sol omega que se llama, ¿no? O vaso etrusco. Entonces, bueno, como también explicaba Alfonso esta mañana, esto es el mismo fenómeno, el de Giuseppe Mili, solo que el sol ya ha subido un poquito más y digamos que el vaso pues ya ha quedado como el pie separado, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, ese es el fenómeno. En el comentario de Giuseppe Emili, que me dijo que no iba a poder estar, lo explica también muy bien. Espejismo sería como un espejismo inferior. También existe el espejismo superior. En el orto, o sea, saliendo el sol, como efecto de proyección ilusoria tras el estrangulamiento o desgajo total del efecto omega. O sea, cuando ya se ha separado, ya no hay efecto omega, sino que ya está separado, ¿no? Tal espejismo es producto de la propia estabilidad anticiclónica, donde la imagen de disco solar se refracta a través del aire caliente estratificado justo por encima del horizonte marino, proyectándose en una ilusión óptica como si quisiera emerger un otro sol. Sí, muy clara la descripción, ¿no? Como si estuviera ha salido el sol y ahora está saliendo
un segundo sol. De ahí el título que le ha puesto, ¿no? Estamos en un sistema solar binario. Bueno, muy buena foto, para las Aldas también, y una pena que no estuviera en la gala, pero bueno, es que había muchísimas fotos y muy buenas, y al final, pues eso, y es una pena que pasen desapercibidas, así que para eso las rescatamos ahora. Muy bien. Seguimos entonces, y otra foto de fenómeno óptico de Miguel Marqueta, no sé si todavía estará por ahí. Bueno, subió estas dos fotos a la galería a Fotometeo y presentó al concurso esta de aquí. A mí personalmente me gustaba más la de la derecha, me hubiera gustado que hubiera presentado la de la derecha. Me parece más bonita la foto y se ve quizá más claro el arco, aunque vale, aquí se ve más tramo, ¿no? Y bueno, no sé si Miguel está todavía por ahí. Sí. Estás, vale. Vale, parece que la foto trajo un poquito de discusión a nivel de que lo comentaste con gente, con José Antonio Quirantes. Más que discusión era, a mí me surgió la duda de cómo catalogar ese fenómeno óptico, ¿no? Porque claro, arco iris, la condición de arco aquí la perdía, ¿no? Pero no. Y estuve consultando en el atlas de los José Antonios y tal, y no vi nada en concreto que pudiera decir, pues pertenece a esto y tal. Estuve hablando con otro meteorólogo, el que tenemos aquí en Aragón TV, Eduardo Lolumo y tal, y me dijo que también que lo tenía que consultar y toda la historia. Digo, ostras, pues este ya es más entendido que yo y no lo tiene claro. Y se terció que por las redes sociales contacté con José Antonio Quirantes, que resulta que había estado haciendo también fotos por ahí de arcoíris por Madrid, de las tormentas que habían caído y tal. Y entonces le enseñé la foto y le comenté a ver qué le parecía a él, cómo lo catalogaría. Entonces, con los datos que le di del lugar y a la hora que estaba hecha la foto, José Antonio miró en la calculadora, me dijo, una calculadora que se ve que te mide para saber a la altura que estaba el sol. Porque claro, para que se vea el arco iris tiene que estar el sol por debajo de 42 grados. Más arriba de 42 grados se ve que no es factible de que se vea el arco iris. Salvo que sea un arco iris horizontal, que ese ya se ve que tiene que estar el sol a 58 grados y tal. Entonces ya me dijo eso, que bueno, que le di los datos y me dijo que estaba el sol a unos 39 grados de altura y entonces que debía ser un arco iris normal. Lo que pasa que al verse las cortinas de agua que estarían unas más adelantadas que otras y tal, producía ese efecto que no se acababa de ver de todo como el clásico arco iris que solemos ver, ¿no? Que por eso cogía esas formas. Estuve haciendo varias fotos con varias lentes, mirando de sacarle el suquillo a esa curiosidad, ¿no? Más que otra cosa, la curiosidad. Pero todo empezó por intentar catalogar ese fenómeno, ¿no? Ahí está, en la primera se veían las cortinas de agua, esa la cogí para que se viera más o menos que estaban cayendo cortinas de agua por ahí, pero no todas seguidas, no habían diferentes distancias. Luego la segunda ya era el efecto, ya cogí ahí un poco más con un poco de teleobjetivo y luego cogiendo referencias pues con alguna cosa, con el árbol, lo que tenía, perdón, con lo que tenía más a mano por allí. Porque otro fenómeno que me pasó parecido, pero un arco iris más grande, más acentuado y tal, y salí zumbando por el camino para intentar fotografiarlo sin ninguna torre de alta tensión o alguna cosa que me dejara ver bien el fenómeno y al final cuando logré llegar a un campo despejado donde se veía, desapareció. O sea que esto es algo muy fugaz. Entonces eso, simplemente era el saber catalogar o cómo catalogar ese fenómeno así en esas circunstancias. Según me dijo José Antonio y después me lo confirmó Eduardo Lolumo también, pues eso que debía ser un arco iris simple, la parte de arriba, que por la condición de las cortinas de lluvia que caían por ahí, pues bueno, tenía esa forma, ¿no? Luego más tarde salió este otro arco iris, el clásico, ya que debía ser porque la lluvia por ahí debía ser más constante y entonces, pues claro, daba efecto a que se viera el arco iris normal, ¿no? La de las piedras es un monumento que tenemos aquí en Aviego, monumento que se llama siglo XX, lo tenía justamente a mi espalda. Entonces,
simplemente la puse porque se viera ahí, que se veían las virgues ahí, que cómo caían, que por la otra zona también debían ser más o menos por igual, ¿no? Que estuvieran cayendo las precipitaciones, pero no muy continuadas, por eso se veía eso ahí tan deformado. Pero la curiosidad salió por eso, porque tenía una forma curiosa y, claro, yo la duda mayor para mí era a ver cómo la catalogaba, ¿no? ¿Qué era eso, ¿no? ¿Qué era? Y bueno, ahí se quedó un poquito la cosa de si puede ser esto, puede ser lo otro, consultando los libros y eso, pero ya José Antonio enseguida no lo despejó. Consultó la calculadora para saber a qué altura estaba el sol y según la localización y el horario y el día y todo eso que le di esa información, enseguida me lo aclaró y lo despejó. O sea que es eso, un arcoíris simple. Lo que pasa es que, claro, crea esa duda, ¿no? Cuando lo ves, ¿no? Que es curioso. Por lo menos para mí me llamó mucho la atención. ¿Qué opinas? Que es curioso, sí. Sí. No, nada, eso. Que yo alguna vez he visto algo parecido en Tenerife, hice alguna foto y vamos, sí. Que coincide, ¿no? Por estar cerca de la parte superior del horizonte. Sí, a veces he conseguido los picos de montaña o por ahí que se ve una parte, a lo mejor del arco iris deformada, no se ve la condición de arco, no se llega a ver, pero bueno, se intuye que es un arco iris. O incluso en las nubes y por ahí también ver ahí como unas cortinas, pero bueno, que se llega a intuir que es un arcoíris de algún tipo o de otro, pero lo catalogas como arcoíris. Sin embargo, está así, que se veía como una cortina, me extrañó mucho, me chocó. Y bueno, cuando se lo mandé al meteorólogo, que siempre le mando alguna así de complicadilla que le da rompimiento de cabeza y toda la historia, pues bueno, estuvimos ahí hablando los tres para acabar de definir a ver cómo lo definíamos, ¿no? Cómo la catalogamos. Pues yo pensaba que quizá las zonas sin arcoíris podían ser porque le diera sombra a la cortina, por las vigas que tenías detrás. Estaba nublado y el sol pues salía muy rasante detrás mío y puede ser que algo hiciera sombra por ahí. Yo creo que donde se ve el arcoíris es justamente donde está cayendo la cortina de agua, lo que produce las gotitas de agua con el prisma y todo lo demás, y las otras o están más atrás o les hacen sombra o lo que sea, por eso se ve como interrumpido, ¿no? Y no puede ser algo que le hiciera sombra desde detrás, a tu espalda, digamos, entre el sol y la cortina. ¿Cómo? No podía ser sombras que vinieran desde atrás, desde... o de alguna nube o algo que estuviera a lo mejor ahí interceptando la luz o le hiciera ahí un poco de... Es que estaba todo nublado y eso fue un momento que salió un rayo, pero que duró, nada, unos pocos minutos, muy poca cosa, el tiempo de reaccionar y sacar la foto. Yo suerte que estaba ahí esperando, estaba fotografiando el monumento ese y estaba viendo que había unas virgues y tal y a ver cómo se comportaba el cielo y de golpe y porrazo me vi ese fenómeno ahí y bueno, pues ahí, ya... El sol estaba bastante alto todavía, ¿no? Por debajo estaba a 39 grados. Pero, por ejemplo, en esta foto de aquí estaba ahí estaría más bajo aún, porque esa es más baja. Pero claro, yo creo que ahí ya las cortinas de agua eran más uniformes, ¿no? Sería más todo más uniforme y entonces, claro, se produce... ¿O no había sombras? No lo sé, sí, podría ser. Ya, pero yo creo, no sé, como eso es como si fueran, imagínate que son virgues ahí o algo, precipitaciones como las virgues, pero que llegan a tocar al suelo. Y entonces, claro, las virgues no son todas en la misma distancia, por ahí, no sé. Era un efecto, vamos, a mí me llamó mucho la atención. Unos días antes había conseguido ver otro arcoíris también muy deforme, pero eso que no llegué a fotografiarlo porque cuando busqué un punto para poder sacarlo limpio y que se viera bien el fenómeno ya desapareció enseguida, se fue el sol y ya no pude lograrlo. Pero bueno, yo que siempre tienes cuando estás esperando cualquier cosilla te sirve de motivación, ¿no? Para animarte la tarde. No, la verdad es que ahí pillaste, te quedó muy bien, o sea que enhorabuena por la captura porque es súper curioso. Gracias. Y bueno, también lo que pienso, digo, qué diferente, ¿no? El mismo fenómeno, la foto de Imanol y esta, ¿no? Por ejemplo. Son todo lo contrario, ¿eh? Dan cada uno de ellos para una tertulia completa. Porque, aquí hay un circulito ahí al lado y esto ya ves tú, qué pedazo de cortina. Sí, es muy curioso, la verdad que sí. Además, iba a decir, en las cortinas llama también la atención, claro, es el efecto del aumento, ¿no? La enorme amplitud angular aparente. Exacto, eso es.
la enorme amplitud angular aparente que tiene, claro. Que obviamente una me parece el observador no lo puede está ver así, con un 100 milímetros, la de la derecha puede que fuera con un 40 milímetros o un 28, ya no me acuerdo. Me parece que se lo puse a Fernando por ahí, pero así de memoria no te sabría decir. Entonces, claro, cuando si hay cosas que están en la lejanía, con los teleobjetivos lo que hacemos es acercarlo más, y sobre todo si queremos hacer una composición, un encuadre con algún objeto, con alguna persona, lo que sea, lo acercas más y se ve más acentuado también. Sí, y luego, es como que lo acercas, ¿no? Entonces, sí, el fondo lo atraes lo atrae. Entonces, claro, en proporción con el árbol parece que sea muy grande, pero en realidad tú lo veías allí pequeñito lejos, ¿no? Sí, bueno, claro. en el caso del árbol ya te digo que estaría hecha con un 40 milímetros, me parece, no lo recuerdo bien, que eso sería como el efecto, los 50 milímetros es como lo ve el ojo humano, o sea, no hay ninguna distorsión, ni hay nada, un 50 milímetros. Pues un 40, imagínate, más o menos por el estilo. Pero ya te digo, hay fotos ahí que están entre los 28 y creo que era 250, la lente más larga que utilicé. ¿Esta sería como se ve más o menos, como lo veías tú, más o menos? Con angular. ¿Esta es con angular ya? Sí, yo creo que sí, sobre 40 o por ahí debería ser. Vale. La del medio ya sería ya con el tele 250 o por ahí debía estar. Claro, porque eso sí, es enorme. Y el ángulo, obviamente, el que ve el observador, ese tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, ese es un ángulo determinado por el ángulo de refracción en las gotitas y tal. Sin embargo, por ejemplo, la que hay justamente en el medio abajo, que se ve el arco iris normal y clásico, ese arbolito me parece que venía a ser el mismo que se ve ahí a la derecha, sí, el mismo o uno que había al lado, la carrasca. Sin embargo, minutos después, pues claro, el fenómeno, la luz o la sombra o el agua cambió totalmente y salió ya el arco iris, parcial, un arco iris parcial, pero el clásico normal, que estamos ya cansados de verlo por aquí. Bueno, seguimos. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Y nada, estamos en Aragón y la verdad es que mucho protagonismo de Aragón con esa tormenta de Benjamín. Ha habido más, la que quedó segunda, la de Carlos. Bueno, también había otra nube de tormenta muy espectacular del día 25 de abril. También me dio pena que no entrara en la gala, porque cuando la vi, la verdad es que me impactó bastante. Me recuerda un poco a los de Josebi, por su estilo, un poquito, ¿no? Y bueno, pues digo, voy a rescatarla y la pongo aquí en la tertulia también. Al final, Óscar me ha dicho que no iba a poder estar. Le pregunté si tenía más fotos, me dijo que no, que la única que tenía era esta al final, que fue la ITV y se encontró con eso. También creo que fue medio inesperada. Sacó la foto y bueno, la verdad es que la foto es muy bonita, muy espectacular. Y digo, bueno, pues la ponemos también en la tertulia, también un poco para resaltar lo que ha sido Zaragoza en mayo y esta primavera, ¿no? Y otras fotos ya curiosas, para ir terminando ya, de Carmen Molís también había esta otra foto que tampoco lo tuvimos en la gala, esta foto de la izquierda, también muy llamativa. Siempre es curioso ver a la vez nubes tipo niebla, estratos, nubes estratificadas de mucha estabilidad con cumulonimbos por el fondo, ¿no? Entonces, bueno, siempre lo que estamos comentando ahora con Miguel, claro, son cosas también del objetivo, ¿no? Desde Manlleu, este es el Montseny, que está un poquito nevado. Claro, ahí hay un teleobjetivo importante. El cumulonimbos realmente está lejísimos, pero parece que está cerca del observador y también de estas nubes, cuando realmente no lo está. Está mucho más cerca que los cumulonimbos, ¿no? Y bueno, pero no deja de ser un contraste que siempre resulta muy llamativo. ¿Tú crees que son cumulonimbos? Porque no acabo yo de tener muy claro si... Bueno, no sé, es que... ¿Tú cómo los llamarías? Pues así de primeras, la verdad que como mucho con gestus. Ya, aunque tenga fase de hielo. Es que, claro, esto es invierno casi, bueno, claro. Es primavera ya. Pero es lo que decimos siempre, ¿no? La convección invernal esta. Entonces, claro, que también es típico, ¿no? Que se acabe desgastando y quede esas virgas, ¿no? De la parte izquierda. Pero no sé, no me acaba de... Bueno, que pueden ser, ¿eh? De todas formas, pues mira, aquí se ve... Solo hay ese lapso de vídeo. Sí, muy cortito que hizo. Me llama la atención cómo
van a la par las nubes bajas y las nubes. Sí, van en la misma dirección, sí, es curioso. No, pero además la misma velocidad, cuando realmente la velocidad de las del fondo tiene que ser muchísimo mayor, ¿no? Pero en el vídeo aparece prácticamente igual. Incluso estas de aquí arriba también, estas nubes medias que hay por ahí arriba. Es muy curioso. Interesante, sí. Y sí, bueno, vamos a decir cumulonimbos invernales, pues de bastante fríos, ¿no? Y con poco espesor realmente, ¿no? Con hielo, pero va a ser... Pero bajitos. Sí, exacto. sí. Claro, unos topes no muy altos. No muy Eso altos. es. Ya la calificación, yo siempre tengo duda, porque claro, llamar cumulonimbo a esto, pues claro. Pues no sé. Está ahí, sí. No, pero está bien que lo hayas apreciado porque es así. Conviene hacer esa distinción, creo yo. Bueno, y esta foto la he puesto un poco por ti, Rubén. Hombre, participante nuevo, Francisco Carlos Parra, no lo conozco. Supongo que trabajará en el observatorio. Carlos es observador, sí, de Izaña. Vamos, por lo menos la foto de la terraza, ¿no? O le han dejado subir, o trabaja ahí. Bueno, te resultará familiar. Y bueno, ahí pillo ese sombrerito en el Teide, que llamó Altocúmulos lenticularis, que también un poquito está ahí, ¿no? Te hace unas nubes fantasma, un poco nubes capuchón. Sí, pues un estatus ahí esta es siempre complicada también, ¿verdad? Porque depende también del punto donde la observes, ¿no? Pero claro, si estás ahí donde el teleférico es un estrato, claramente, ¿no? Claro. Y la física, bueno, es complicada también, ¿eh? A la hora de catalogarla. Luego también me llamó la atención la de la derecha, que habla de calima, calima bastante baja, de hecho, porque el Teide queda por encima, que esto, y tú lo sabes mejor que yo, pero esto es más habitual en invierno. En invierno las calimas suelen quedar por debajo y en verano ni por encima. Sí, no normalmente, sé exactamente por qué. Sí, bueno, porque la convección en invierno, como todo, pues lo mismo que pasa en invierno con esos cumulonimbos, ¿no? La convección en invierno no levanta tanto la polvareda, por así decir. Esas tormentas de polvo y arena en el Sáhara, que es la región fuente, ¿no? Entonces luego cuando son transportadas por el viento, pues circulan a niveles más bajos, o sea, simplemente por eso, ¿no? Porque hay menos energía para que haya un ascenso mayor de la calima o del polvo y entonces, pues normalmente también por eso en invierno la reducción de la visibilidad es mayor, ¿no? No porque sea más densa la nube de polvo, sino porque está más cerca de la superficie. En general, es así. Y bueno, pues ahí sí que se ve que a partir de unos, qué sé yo, 2.800, 3.000 metros está más limpia la atmósfera, ¿no? Circula claramente por niveles más bajos ese polvo en suspensión. Pero que no es habitual ya en 27 de mayo, ya quizá... En mayo y a finales ya es casi más habitual la de verano, no la que está en niveles más altos, pero bueno, a veces ocurre también, sí. A ver si intuye algo de convección ahí en las cañadas, encima del Teide, que es algo bastante habitual, ¿no? También con viento sahariano. Hay el calor ahí en el Teide y bueno, a veces generan incluso tormentas eléctricas. Sí, porque curiosamente en este tipo de advecciones, ¿no? Sube la humedad en la cumbre, ¿no? De Tenerife, o también supongo pasar lo mismo en la cumbre de La Palma, pero cuando hay situación de alisio, subsidencia y demás, pues hay humedades generalmente muy, muy bajas, por debajo del 15%, muchas veces, pero cuando llega esta masa de aire, de alguna manera tiene más humedad y ayuda a que se forme esa convección y me imagino que los propios aerosoles, ¿no? De la calima pues también ayudan y suele haber, sí, casi siempre, nubes de evolución en el Teide. Tú veías unas cuantas, no sé si alguna tormenta incluso. Yo he llegado a ver, sí, alguna tormentilla que se ha formado, bueno, tormentilla o tormentón, me acuerdo en 2015 o 14, no recuerdo, en agosto, que una situación bastante inestable, había un porrón, o sea, muchísima calima, un ambiente muy, muy turbio y hubo tormentas bastante fuertes y lluvia intensa. O sea, batieron récords de precipitación en Izaña de lluvia en agosto y sí, pero bueno, ahí ya era una onda también, ¿no? Subtropical lo que afectó, pero había mucha calima, mucha. Bueno, pues... Fernando, ¿sí? Voy a tener que ir cerrando ya, porque pues mira, justo llegaste para cenar. He llegado a la de Tenerife a las 2, con lo cual me alegro un montón. Sí. Vale, también quería poner a Canarias, que no tiene ningún protagonismo en este Mete Primavera, bueno, que hubiera ahí algo de aquí de Canarias. Bueno, gracias, Rubén. Venga. Nada, vosotros y como siempre, un placer. Nos vemos. Si el miércoles que viene quieres estar con Alfonso, aquí estaremos, ¿vale? Lo intentaremos. Venga, un saludo, buena noche. Venga, chao, adiós.
Bueno, ya nos va quedando poquito. Mira, hasta quería comentar ya también con Rubén y con Antonio Gallego y Alfonso bien estado. Estas nubes de colores también de Giuseppe M. Bernaus, que bueno, él comentaba algo de que eran nubes y con iridiscencias y tal, pero quería preguntarles a ellos, no sé si aquí hay quien se anima a opinar, si pudieran ser nubes nacaradas, que son nubes que se ven en latitudes muy altas. Con Alfonso llegué a comentarlo, pero me dijo que él no se atrevía a decir nada porque precisamente como se ven en latitudes muy altas, pues no tiene experiencia con esas nubes, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien se anima a comentar algo, pero realmente no parecen nubes normales precisamente las que se ven en nuestras latitudes. Quería buscar yo algunos ejemplos, pero al final no me ha dado tiempo. Entonces, bueno, ahí queda esta fotografía que estuvo en el concurso también, que yo tengo por lo menos la duda de si son nubes realmente nacaradas o no, nubes que sean ya prácticamente estratosféricas. No sé si alguien se atreve a decir algo al respecto, de los que todavía quedéis por ahí. Y si no seguimos, creo que ya estamos muy poquitos. También estaban estas nubes muy bonitas de José Ramón Hernández desde Béjar. Bueno, que él llamó también lenticulares, pero también un poco aquí la duda, me comentaba Alfonso también si podían ser incluso asperitas. Bueno, son nubes de ondas de montaña en cualquier caso. Hay quienes llaman nubes fantasma. Bueno, también muy bonitas, muy espectaculares. También las quería poner aquí en la tertulia para darles un poquito más de visibilidad. Más quedaron muy cerca esta foto en concreto de entrar entre las 20 primeras en la gala. Y también de José Ramón, esta otra foto muy curiosa, que ya ponía llega a la oscuridad. También quería comentarla con Rubén, a ver un poco qué le sugería. Incluso podía parecer casi un Arcus, una tormenta que se está acercando, por eso llega a la oscuridad y demás. Bueno, al final le he pedido alguna foto a José Ramón y bueno, entre las que me ha mandado hasta esta, de ese mismo día, en la que se ve que lo que había realmente era pues una situación de ondas de montaña en la Sierra de Béjar, con el aire descendiendo por aquí, la nube orográfica pegada a la montaña, aquí la zona clara donde hay el descenso y aquí el alto cúmulo lenticular que se correspondería con este. Probablemente esta foto tomada quizá antes había una capa de altos estratos por encima y después se despejó y quedaron solamente las ondas de montaña por debajo. Entonces, bueno, era bastante curiosa y también la puse aquí. Y bueno, como al final se ha hecho tardísimo y ya debemos estar muy poquitos ya, pues aquí ya lo dejamos. Simplemente recordar, tengo el cartel todavía puesto de la vez anterior. La semana próxima, no el miércoles 30 de abril, sino el próximo 16 de mayo a las 20 horas, no Roberto, sino Alfonso Puertas. No cambié aquí esta diapositiva. Y esta sí está bien, la del meteoverano, que ya pronto va a convocarse. Aquí ya tenemos el cartel con la fotografía que ganó el anterior meteoverano, 2024, la fotografía de Enrique Navarrete, desde Barcelona. Bueno, pues tenemos ya el cartel. Dentro de poco tendremos las bases, las tendremos convocadas en Fotometeo. Y el plazo, como siempre, será del 1 al 10 de septiembre y las fotos de de junio, julio y agosto. ¿Vale? Y bueno, y esto es todo. Aquí recordando las fotos que salieron en la gala el miércoles pasado y dar las gracias a todos y hasta el miércoles próximo.